el método de los multiplicadores de Lagrange para nosotros poder resolver ecuaciones cuando nosotros tenemos restricciones. Un segundito que empiezo a grabar y ahora sí, bueno, vamos a empezar. Entonces nosotros, la semana anterior, ¿qué estábamos viendo? Nosotros, por ejemplo, veíamos que si yo tenía una función, a mí me interesaba obtener, ¿qué? Sus máximos, sus mínimos, o ver si es que en algún punto había un punto de silla. Es decir, la semana anterior nosotros veíamos lo que eran los extremos relativos. Los extremos relativos, ¿verdad? Y yo decía, bueno, perfecto, yo tengo una función, yo obtengo su máximo, tengo su mínimo, o vea si había un punto de silla. Y yo digo, perfecto. Ahora bien, ahora a mí me interesa el proceso de optimización. Cuando nosotros vemos Lagrange, nosotros lo asociamos a optimización. ¿A qué yo me estoy refiriendo? Por ejemplo, si yo tengo una empresa, yo digo, bueno, yo quiero fabricar 3 productos, pero por ejemplo, fabricar el primer producto, yo gano, por ejemplo, $100, pero me cuesta sin fabricarlo 50. Yo tengo el segundo producto, me cuesta fabricarlo un poquito, gano más y me cuesta también fabricarlo más. O puedo tener el tercer producto que me cuesta poquito, pero también gano poquito. Entonces yo digo, bueno, y yo tengo que yo solo puedo fabricar cierta cantidad de productos. Entonces yo quiero ver cómo yo digo, bueno, voy a fabricar 3 del primero, 2 del segundo y 1 del último para maximizar mi ingreso. Eso es lo que yo quiero. Nosotros vamos a estar ante situaciones en las que yo quiero maximizar una función, pero bajo ciertas restricciones. Que dense cuenta que es parecido a lo que nosotros hacíamos la anterior semana. Yo cogí y maximizaba o minimizaba, es decir, yo encontraba máximos y mínimos de una función. Solo que la anterior semana nosotros no teníamos restricciones alguna. Por ejemplo, si nos daban un polinomio, el x y el y podía ser cualquier valor. En cambio, acá no. Por ejemplo, pueden que me den una función, pero como les digo, pueden que yo quiera maximizar, por ejemplo, mis ganancias, o sea, las utilidades, ganancias, pero al vender ciertos productos, pero yo digo, bueno, por ejemplo, solo tengo una cantidad limitada para hacer el primero, una cantidad limitada para hacer el segundo y una cantidad limitada para hacer el tercero. Entonces yo voy a ver, por ejemplo, cuántos debo hacer de uno, cuántos debo hacer del otro y cuántos debo hacer del otro para poder yo obtener entonces la mayor ganancia posible. Entonces, eso es en lo cual nosotros vamos a centrar. Es decir, cuando nosotros hablamos del método de los multiplicadores, aquí los multiplicadores de Lagrange, nosotros estamos frente al proceso de ¿qué? De optimizar. Estamos frente al proceso de optimización. Optimización. Esto solo es una pequeña abreboca para quienes estudien tal vez logística, ya ven materias mucho más fuertes de esto, en el que ya no solo usan Lagrange, sino que usan otros algoritmos y otras situaciones, pero Lagrange es como que lo que se introduce para empezar ya a optimizar cosas de manera interesante. Entonces digo, bueno, nosotros usamos Lagrange cuando yo quiero optimizar, pero esta optimización por así decirlo, nosotros tenemos en esta optimización restricciones. Por eso es que yo también voy a ver cuándo utilizo Lagrange. Restricciones. Y yo digo, perfecto, ¿cuántas restricciones tengo? Pues yo puedo tener muchísimas restricciones. Yo puedo tener una restricción, yo puedo tener 2 restricciones, podría tener muchas restricciones. Entonces, por eso pongo simplemente restricciones en general. Ahora bien, que nosotros, como yo siempre me gusta, ya sabemos que yo para Lagrange voy a optimizar, yo quiero optimizar algo, pero teniendo cierta restricción. Entonces, como siempre, como por ejemplo yo les decía, ¿qué necesitaban tener cuando por ejemplo, sacan derivadas direccionales? ¿Qué necesitan para el polinomio Taylor? Aquí también vamos a ver qué yo necesito al momento de que yo vaya a aplicar el método de los multiplicadores de Lagrange. Entonces, si yo voy a aplicar el método de los multiplicadores de Lagrange, yo necesito tener lo siguiente. Primero, para que siempre vayan identificando. Yo necesito tener una función objetivo. Es decir, siempre la función objetivo tenemos que hacernos la pregunta, porque a veces aquí les cuesta ver qué es un poquito la función objetivo. Entonces, la función objetivo es siempre lo que yo quiero maximizar o lo que yo quiero minimizar. Por ejemplo, si yo quiero que yo quiero maximizar ganancias, entonces esa va a ser mi función objetivo. Si yo quiero minimizar pérdidas, esa va a ser mi función objetivo. Siempre la función objetivo va a ser lo que yo quiero bien maximizar o minimizar. Entonces yo ya tengo una función, necesito ¿qué? La función objetivo, perfecto. ¿Y qué más voy a necesitar? La otra cosa que yo necesito son las restricciones. Porque si es que yo no tengo restricciones, ¿para qué caso tiene que yo esté hablando de Lagrange? Entonces yo tengo entonces las restricciones. Puedo tener aquí, como les mencionaba, puede que tenga una restricción, puede que tenga 2 restricciones. Entonces aquí la pregunta es, ¿qué pasa si tengo una u otra? Pues el proceso para resolverlo es muy parecido, solo va a cambiar una pequeña situación.
Entonces yo digo, perfecto. Entonces, ¿qué yo necesito? Función objetivo y restricción. Ahora bien, resolver el problema de Lagrange simplemente se reduce, si yo quiero encontrar máximos o mínimos, se reduce a lo siguiente, a resolver este sistema de aquí. El gradiente de la función, esta función objetivo la voy a llamar por el momento, le puedo poner cualquier nombre, la voy a llamar f. Entonces simplemente va a ser resolver este sistema de ecuaciones, este va a ser un sistema por si acaso, un sistema de ecuaciones no lineales. Entonces, simplemente para yo poder encontrar esos máximos y mínimos, tengo que resolver este sistema. Es decir, el problema de optimización se reduce simplemente a resolver ese sistema de ecuaciones no lineales. Que el gradiente de la función objetivo sea igual a lambda por el gradiente de la función restricción. Y mi función restricción, en este caso, bueno, que depende pueden ser varias variables, igualada a 0. Y digo, perfecto, eso es lo que yo necesito. Ahora bien, solo como por conocimiento, a este lambda de aquí es lo que se le conoce como uno de los multiplicadores de Lagrange. Eso era cuando yo tengo, por ejemplo, aquí una restricción. Este es el caso cuando yo tengo una única restricción. Aquí estamos cuando yo tengo una restricción. Ahora bien, ¿qué pasa si es que yo tuviera dos restricciones? Por ejemplo, me dicen, bueno, yo quiero yo quiero maximizar mis ganancias si yo solo sé que tengo cierta cantidad de estos productos y solo tengo, o sea, cierta materia prima y solo puedo hacer cierta cantidad de este y de este. Entonces, supongamos que yo tengo ahí dos restricciones. Entonces, el problema se reduce simplemente de ese problema de optimización con dos restricciones a resolver el siguiente sistema de ecuaciones no lineales. Es decir, el gradiente de la función objetivo es igual a lambda por el gradiente de la primera restricción más beta por el gradiente de la segunda restricción, llamémosle h. Y las funciones restricciones igualadas a 0. Entonces yo digo, bueno, entonces ya sabiendo eso, simplemente Lagrange es hacer este proceso de aquí. ¿De dónde salen esos sistemas de ecuaciones? Ahí uno tiene que plantear unas funciones lagrangianas y hacer todo el asunto. Pero eso no me sirve porque siempre lo que voy a llegar al final, disculpen que hay un poco de ruido que al lado están construyendo. Entonces, como les decía, entonces simplemente siempre el problema se va a reducir, siempre voy a llegar a la final a tener que resolver este sistema. Entonces, por eso es que lo pongo directamente aquí, para no perder ejercicio, digo, para no perder tiempo. Vamos entonces ahora a hacer un ejercicio. Este simplemente es todo lo que ustedes necesitan saber para resolver un problema por medio de multiplicadores de Lagrange. Entonces, como siempre, déjenme un segundito que copie el ejercicio. Entonces, como siempre, lo más sencillo es empezar por este ejemplo, pues es el típico, que es el ejemplo de una cajita, ¿verdad? Aquí. Entonces yo vengo para acá. Ya saben que si tienen alguna pregunta, alguna duda, me pueden avisar. Entonces, vemos con un ejemplo súper sencillo y el ejemplo típico, que es el ejemplo de la caja. Entonces me dice, determine, aquí, vamos viendo, me dice, determine las dimensiones de una caja rectangular con la capacidad máxima. Entonces yo digo, yo ya quiero optimizar algo. Es decir, con el máximo volumen, si el área de la superficie total es 64 centímetros cuadrados. Y digo, bueno, entonces aquí vamos anotando los datos que yo tengo. Siempre en estos problemas a veces suelen poner en rúbrica 1 o 2 puntos si es que se permite hacer una representación visual. Entonces yo digo, bueno, ¿qué es lo que me está pidiendo el ejercicio? Yo aquí voy a tener una cajita, ¿verdad? Yo tengo una caja. Vengo para acá y vengo para acá. Entonces yo voy a tener una caja, por ejemplo, en el que tengo que sus dimensiones son X, Y, Z. Entonces digo, perfecto. Entonces me dice, determine esas dimensiones. Me dice, determine las dimensiones de la caja, es decir, el ancho, largo, ancho y alto. Es decir, el X y el Z. Y digo, perfecto. Con la capacidad máxima, es decir, máximo volumen. Yo quiero maximizar volumen. Perfecto. Y me dice, pero tengo que tener en cuenta que el área de esa caja, porque yo puedo, si yo no tengo ninguna restricción, puedo hacer la caja cada vez más grande, pero aquí me están diciendo algo, aquí me dicen clarito, el área de la caja no puede ser, el área de la caja total debe ser 64 centímetros cuadrados, porque si es que a mí no me dieran eso, yo podría hacer una caja cada vez más grande, más grande, más grande, más grande, pero aquí me están diciendo claramente la superficie total debe ser 64 metros cuadrados. Entonces yo digo, bueno, aquí entonces voy a utilizar multiplicadores de Lagrange. Entonces, ¿qué es lo primero que yo necesito? Función objetivo. Función objetivo. Entonces, de nuevo, aquí yo siempre me pregunto, ¿qué quiero maximizar? Quiero maximizar el volumen. Ya, entonces mi función objetivo va a ser una función de volumen. Entonces aquí planteo una función de volumen que depende de X, Y y Z. En este caso nosotros sabemos que el volumen es
el área de la base por la altura, que en este caso, como aquí claramente nos dicen es una caja rectangular, sería entonces X por Y, que sería el área de la base, por Z, que es la altura. Y yo tengo entonces ahí, esa es la función que yo esa es mi función objetivo, lo que yo quiero maximizar. Perfecto. Ahora bien, ¿qué más yo necesito para aplicar Lagrange? Me vengo acá. Segundo que yo necesito son las restricciones. Restricciones. Entonces, en este caso yo veo cuántas restricciones me están dando. Y digo, bueno, aquí lo único que me dicen es que el área de la superficie total sea 64. No me dice nada más. Simplemente me dice eso. Entonces digo, perfecto. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cómo yo calculo el área total de la superficie? Entonces, para eso tenemos que plantear la siguiente condición. Entonces yo digo, bueno, aquí vamos a tener el área total de la superficie, es decir, el área de las cajas. Si yo cojo, le saco el área de una caja a una cara, le saco el área de la otra cara, el área de la otra cara, el área a la otra cara, voy a sacar el área a todas las caras. Entonces, por ejemplo, tengo esta área de aquí y obviamente la parte de atrás va a ser la misma área. Ahora, si yo le saco a la cara de aquí, esta es la de acá. Entonces, todas esas áreas, en total, todo eso debe sumar 64. Entonces digo, perfecto. Dejen, pongo la cajita aquí. Ya saben que si hay alguna duda, pues me pueden preguntar, me van preguntando. Y digo, perfecto. Este era X, Y y Z. Entonces, primero vamos a sacar el área de las tapas de arriba. De la tapa de arriba y de la tapa abajo. Eso sería X por Y. Pero es 2, porque recordemos que tengo la tapa de abajo y la tapa de arriba. Más, luego sacamos las tapas de esta aquí, la voy poniendo, la de aquí y la de acá. Luego sacamos la del frente y la de atrás. Es decir, esta por esta. Entonces, ¿qué sería? X por Z por 2. ¿Por qué por 2? Porque son dos tapas. Y yo digo, por último, vamos a poner la de los lados. Aquí pongo esta de aquí y la del otro lado. Y digo, perfecto. Entonces sería Y por Z. Y por Z. Y de nuevo por 2 porque tengo dos tapas, la de la derecha y la de izquierda. Y eso debe ser, dense cuenta, la suma de todas esas áreas. Esta era la de la tapa de arriba y la de abajo, la del frente y la de atrás, y la de la izquierda y la derecha. Todo eso, ¿qué debe sumar? 64. Entonces, dense cuenta, yo ya tengo una restricción. Entonces, pero usualmente nosotros no tratamos la restricción. Dense cuenta que yo tengo ahí como tal, yo tengo una ecuación. Entonces, a mí no me interesa una ecuación, porque yo, al momento, recuérdense que yo les puse un ratito que tienen que sacarle ¿qué? El gradiente a la restricción. Entonces se plantea siempre una función. Entonces lo que se hace es que yo voy a plantear mi función de la siguiente manera. G de x, y, z va a ser una función que depende de x, y, z. Y simplemente siempre lo que se hace, lo más sencillo, es coger y despejar toda la función, dejarla a un lado y eso igualado a 0. Es decir, esto yo lo puedo despejar como 2x por y más 2xz más 2 por yz menos 64 igual a 0, y esta entonces va a ser mi función restricción, que es la que voy a escribir aquí. Es decir, mi función restricción va a ser 2xy más 2xz más 2yz menos 64. Entonces, dense cuenta, esa es mi función restricción. Perfecto. Entonces, tengo función objetivo, tengo función restricción. ¿Tengo más restricciones? ¿Me pide algo más con respecto a la caja? No, no me dice nada más. Entonces, solo tenía una restricción. Digo, perfecto. Entonces, ya teniendo función objetivo y función restricción, nos vamos a lo siguiente, que es, entonces, para yo resolver el problema, ¿qué tengo que hacer? Tengo simplemente el problema de los multiplicadores de Lagrange, se reduce a resolver este sistema, es decir, el gradiente de la función objetivo, que yo la nombré B, que depende de x, y, z, debe ser igual a lambda del vector gradiente de la función g, es decir, de la restricción, que también depende de x, y, z. Y de ahí, la restricción, en este caso que depende de x, y, z, igualada a 0. Dense cuenta que cuando ustedes igualan esta función restricción a 0, pues es exactamente esta condición que tenían aquí. Solo que, de nuevo, como les digo, ustedes necesitan una función restricción, no una ecuación. Entonces, por eso es que definimos esta función g aquí. Porque obviamente esa función g le tenemos que sacar, ¿qué? El vector gradiente. Perfecto. Entonces, ahora vamos a sacar el vector gradiente de cada una de estas cositas. Si yo le saco el vector gradiente a b, es decir, esa función que depende de x, y, z, ¿eso qué va a ser igual? Si yo derivo b con respecto a x, simplemente ¿qué me queda? Y, z. Si yo derivo a b con respecto a y, me queda ¿qué? X, z. Y si yo derivo a b con respecto a z, ¿qué me queda? X por y. Digo, perfecto, entonces ya tengo ese vector gradiente. Ahora bien, calculamos el vector gradiente, pero de la otra expresión. Es decir, voy a sacar el vector gradiente de la restricción, ahora en x, y, z. Esto entonces, ¿qué va a ser igual? Si yo derivo, ahora voy a derivar g con respecto a x, me va a quedar 2y más 2z. Y ya, porque se cuenta que ese
2y por z y el menos 64 se me hacen 0. Perfecto. Ahora voy a derivar g, pero ahora con respecto a y, que me va a quedar entonces 2x más 2z. Perfecto. Porque de ahí el resto se me va, se me anula, se me hace 0. Y por último, si yo derivo g con respecto a z, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 2x más 2y. Perfecto. Entonces ya tengo estos dos vectores gradientes que yo necesitaba aquí. Aquí y aquí. Y digo, perfecto. Ahora, ¿qué me dice? Yo tengo que, voy a poner voy a plantear toda esa ecuación vectorial. Entonces, pues tengo que aquí, el vector gradiente de la función b, que depende de x, y, z, es igual a lambda por el vector gradiente de la función g, que depende de x, y, z. Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? Pongo pues el vector, este vector que tengo aquí, yz, xz, xy. Esto va a ser igual a lambda por 2y más 2z, 2x más 2x más 2z y 2x más 2y. Dense cuenta que nosotros podemos este lambda pasarlo aquí adentro, es decir, ustedes saben que yo puedo multiplicar un vector por una constante y simplemente cada una de las componentes se multiplica. Entonces esto sería lambda por 2y más 2z. Esto simplemente lo hago al principio, simplemente es para decir qué es lo que está pasando aquí. 2y más 2z, lambda por 2x más 2z, lambda por 2x más 2y. Entonces, dense cuenta, aquí voy a tener entonces, una igualdad. Voy a tener una igualdad de qué? De vectores. Entonces, o por así decirlo, lo pueden ver como de ternas ordenadas. Entonces, o lo pueden ver como vectores. Este vector de aquí es igual al de acá, sí, solo sí, sus respectivas componentes son iguales. Es decir, esto de aquí es igual a lo de acá, su primera componente es igual a su primera componente. Acá, su segunda componente es igual a su segunda componente. Y acá, su tercera componente es igual a su tercera componente. Y digo, perfecto. Entonces, eso que estaba como una ecuación vectorial, ahora lo puedo reescribir entonces como que y por z sea igual a ¿qué? A lambda 2y más 2z. Acá, x por z va a ser igual, x por z va a ser igual a lambda por 2x más 2z. 2x más 2z. Perfecto, y ahora x por y va a ser igual a lambda por 2, aquí era 2x más 2y. Perfecto, 2x más 2y. Y la restricción, recuerden, y la restricción, de ahí viene ¿qué? La restricción igual a 0. ¿Cuál era la restricción? Nos venimos aquí arribita para ver cuál era. Era 2x por y más 2x por z más 2y z es menor 64. Entonces, si nosotros igualamos eso a 0, simplemente entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 2x por y más 2x por z más 2y por z, eso es igual a 64. Entonces, dense cuenta. Ahora, ¿qué me quedó? Me quedó un sistema de ecuaciones no lineal. Ahora sí, primeras cosas a mencionar. Cuando estamos resolviendo por Lagrange, todas las ecuaciones se usan para algo. Todas. Entonces, como aquí cada uno puede resolverlo a su manera. Ustedes cogen la primera, usan la segunda. Es decir, esto ya viene a la práctica de cada uno. Pero lo que sí es necesario es que usen todas las ecuaciones. No es que dicen, bueno, yo solo con la primera ecuación saqué usé la primera, la segunda y la cuarta y no utilicé la tercera. No, 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 no. Aquí todas las ecuaciones le aportan información para resolver el sistema. Entonces, ustedes van resolviendo, como consejo, ustedes van resolviendo el sistema y dicen, bueno, yo utilicé la primera, yo utilicé la segunda, ya utilicé, por ejemplo, la cuarta. Vamos a ver para qué me sirve la tercera. Entonces, porque uno tal vez se pueda perder entre tantas ecuaciones. Entonces, como primero, lo primerito aquí es que todas las ecuaciones se usan para algo. Todas las ecuaciones me van a dar algún tipo de información. Así que, perfecto. Ahora bien, ¿cómo las puedes ir relacionando? Pues eso ya va a depender de cómo lo quieras hacer. Yo he visto las rúbricas que hacen los profes. Ellos lo hacen de una manera totalmente diferente a la que yo siempre la hago. Eso ya depende de cada persona. Entonces, vamos a empezar por esta partecita de aquí. Yo digo, perfecto. Entonces, yo tengo que encontrar una solución a esta parte de aquí. Entonces, yo digo, bueno, a mí se me ocurre, yo voy a tomar la primera y la segunda ecuación. Voy a tomar la primera y la segunda, es decir, voy a tener y, z es igual a lambda por 2y, 2z, y acá tengo x por z es igual a lambda, 2x
más 2z, ¿verdad? Entonces yo digo aquí, ¿qué podemos hacer? Una de las técnicas, pues que a mí me gusta usar, es, por así decirlo, completar lo que falta. Ojo, completar lo que falta. Yo voy a completar lo que falta para que poder generar una igualdad. Es decir, fíjense en lo siguiente. Yo digo, bueno, dense cuenta, aquí yo tengo z, aquí dense cuenta, aquí yo tengo z por y abajo tengo x por z. Yo digo, bueno, yo quisiera que esas dos cosas, por ejemplo, fueran iguales para yo igualarlas. Eso es de hecho, este truco, pues, bueno, digamos un truco, una estrategia, es muy usada. Muchos ejercicios puede hacer esto que voy a hacer a continuación. Entonces yo digo, bueno, voy a intentar que estas dos expresiones de la izquierda me queden iguales. Entonces yo digo, bueno, para que aquí a la de arriba la voy a multiplicar, ¿por qué? La voy a multiplicar por x, obviamente multiplico x a ambos lados, y la parte de abajo, para que me quede igual, entonces ahora la voy a multiplicar por y. Eso es lo que voy a hacer. Le digo, perfecto. Entonces, si yo multiplico de esa manera, me va a quedar x, y, z igual a lambda. Ese x entra por propiedad distributiva, me quedaría 2xy más 2xz. Acá, si yo multiplico acá abajo, me va a quedar x, y, z. Esto va a ser igual a lambda 2xy más 2yz. Y digo, perfecto. Ahora bien, ¿qué puedo hacer aquí? Aquí lo podemos ver pues, de distintas maneras. Pueden decir, bueno, si esto y esto son iguales, pues los igualan. O simplemente pueden decirlo de una manera más sencilla. Cogen y restan. A la primera le restan la segunda, entonces me quedaría xyz menos xyz igual a lambda 2xy más 2xz menos lambda 2xy más 2yz. Entonces esto obviamente me queda, esto se me va con esto. Y aquí podemos que esto me queda 0. Esto es igual, aquí podemos sacar factor común y me quedaría lambda 2xy más 2xz. En este caso este menos se distribuye, me quedaría menos 2xy menos 2x de menos 2zy. Digo, perfecto, entonces dense cuenta que este 2xy con este menos 2xy se me van y me quedaría entonces 0 igual a lambda por 2xz menos 2zy. Y digo, perfecto. Ahora bien, venimos para aquí abajito. Y digo, bueno, ¿aquí qué puedo hacer? Puedo sacar factor común sz. Entonces tendría lambda por z por 2x menos 2y. Y digo, perfecto. Entonces esto, nosotros sabemos que la multiplicación de tres números va a ser, la multiplicación de tres números va a ser 0 si es que o bien este es 0 o z es 0 o este de aquí, 2x menos 2y es 0. Ahora bien, usualmente en este tipo de problemas cuando resuelven sistemas de ecuaciones no lineales es común que le salga varias cosas. Entonces, pero también ¿qué es común? Es común que uno, haciendo el ejercicio, vaya eliminando opciones. De hecho, en el video que lo subí que dice extremos relativos, ahí les menciono cómo resolver un sistema en el que uno tiene que considerar varias opciones. O sea, uno ve qué resuelve la primera ecuación, qué resuelve la segunda, y luego yo tengo que ir viendo qué resuelven las dos al mismo tiempo. Aquí es más o menos lo mismo. Entonces yo digo, bueno, tengo que esa puede ser, pero yo voy a ir eliminando posibilidades, porque si no luego tendría que ponerme a hacer varias combinaciones para ver todas las soluciones posibles. Yo digo aquí, ¿es posible que z sea igual a 0? Yo digo, no, pues es imposible. ¿Por qué? Porque esto es un ejercicio de aplicación. Y recordemos que ¿qué era el xyz? El xyz era una dimensión. Entonces, si es que el z es 0, entonces yo ya no tengo, por así decirlo, altura. Entonces, es imposible que el z sea 0. Entonces, de ahí eliminamos esta posibilidad. Entonces, el z puede ser 0, eso es imposible. Porque el z representa en mi problema una dimensión. Y yo no puedo tener dimensión 0. Es decir, así como también si me hubiera quedado algo negativo, también lo voy eliminando por ahí, porque esa solución no me interesa. A mí no me interesa que me quede una dimensión negativa, porque eso no tiene sentido en mi aplicación. Es como en física, más o menos, cuando les quedan, como para que vean la relación, cuando les queda, por ejemplo, una ecuación cuadrática que les queda el tiempo 1 y el tiempo menos 1. Uno dice, bueno, ¿cuál solución considero? La del tiempo 1. ¿Por qué? Porque no existen tiempos negativos. Aquí es lo mismo. La dimensión no puede ser 0, la dimensión no puede ser negativa. Entonces, de ahí elimino este z igual 0. Este lambda igual 0 también lo elimino. ¿Pero por qué lo elimino? Porque yo me doy cuenta
que si lambda es 0, ¿qué pasaría acá? Si es que lambda fuera 0, todo esto que yo tengo aquí, la primera ecuación sería 0, la segunda ecuación sería 0 y la tercera ecuación sería 0. Es decir, que yo tendría z, y por z es igual a 0, de donde entonces o z es 0 o y es 0. Y eso también es imposible. Es decir, si es que lambda fuera 0, todas estas ecuaciones de aquí, de este lado de aquí, se me hacen 0. De donde entonces me va a quedar que la multiplicación de dos de las dimensiones va a ser 0. Es decir, eso de ley, si es que eso es 0, por lo menos una de las dos tiene que ser 0. Y de nuevo, x, y, z son dimensiones. Eso no puede ser 0. Entonces, por lo tanto, este caso tampoco lo voy a considerar cuando el lambda sea igual cuando el lambda sea igual a ¿qué? A 0. Y así es como nosotros vamos a ir eliminando, condiciones que a mí realmente no me interesan en mi problema. Y digo, perfecto. Entonces yo digo, déjenme borro esto por aquí. Y digo, entonces simplemente con qué me quedé, con que 2x, entonces es igual a 2y. Entonces tengo que x es igual a y. Y digo, perfecto, ya tengo una condición. Entonces yo tengo por lo menos una relación entre las variables. Aquí voy a poner un asterisco. Ya tengo una relación entre las variables. Eso lo conseguí ¿de qué? De coger y relacionar la primera ecuación con la segunda. Y digo, bueno, ya utilicé dos. Voy a utilizar, se me ocurre, voy a hacer algo parecido, pero con la primera y la tercera. Porque digo, si lo pude hacer con la primera y la segunda, ¿por qué no intentarlo con la primera y la tercera? Es decir, tomo ahora ecuación 1 y tomo ecuación 3. Entonces yo digo, vengo para acá. Entonces, de nuevo, tomando esas ecuaciones, de hecho, déjenme borro esta cajita de aquí porque no la borro, hay que. Entonces, estoy ahora tomando yz es igual a lambda, ¿por qué? Por 2y más 2z, y ahí, considerando la tercera ecuación, sería xy igual a lambda 2x más 2y. Digo, perfecto, entonces ya tenemos esa parte por ahí. Ahora de nuevo, ¿qué hago? Hago el mismo truco. Yo digo, bueno, yo quiero que lo de la izquierda me quede igual. Entonces yo voy a ir, por así decirlo, como que completo lo que me falta para que me quede lo mismo y cuando reste me quede 0. Yo digo, perfecto. Entonces aquí yo multiplico la primera por x y la de abajo la multiplico aquí, que me faltaría para que sea esto a lo de igual a lo de arriba, z. Lo multiplico aquí por z. Entonces este sistema, ahora sí, venimos para acá. Me quedaría, la primera ecuación me quedaría x de z es igual a lambda 2xz, digo 2x por y más 2xz. Perfecto. Y acá abajo me quedaría x de z es igual a lambda, disculpen el ruido, 2xz más 2y yz. Y digo, perfecto, ¿ahora qué hacemos? Volvemos a lo mismo que hice anteriormente, cojo y resto. Restando, entonces esto de aquí se me va, es decir, me queda 0. Y esto va a ser igual, de nuevo, de aquí saco directamente el factor común, me va a quedar 2xy más 2xz menos 2xz menos 2yz. Entonces, de nuevo, me doy cuenta que esto se me va con esto, y entonces me queda igual 0 es igual a lambda. Me doy cuenta que ¿qué también puedo sacar aquí? Factor común, bueno, lo voy a escribir, 2xy menos 2yz. Voy a seguir por aquí arribita porque me quedo sin espacio. Entonces, ¿qué hago aquí? Vuelvo a sacar factor común, ahora saco factor común y. Entonces tendría 0 es igual a lambda por y por 2x menos 2z. Entonces, de nuevo aquí, o puede, si es que esto es igual a 0, z es igual a 0, o y es igual a 0, o 2x menos 2z es igual a 0. Entonces aquí claramente por un pensamiento similar a lo que hicimos previamente, aquí tengo que esta no puede ser 0 porque es una dimensión. Si es que lambda fuera 0, de ley me quedan las ecuaciones arriba de que eso se me hace 0, 0, 0. Entonces de nuevo tengo el mismo problema de que las dimensiones, alguna debe ser 0, lo cual es imposible en mi caso de aplicación. Entonces simplemente, ¿qué me queda? Me queda 2x menos 2z es igual a 0, donde entonces despejando me queda x igual a z. Dense cuenta, entonces ya encontré otra relación. Ya encontré que x es igual a y y ahora encontré que x es igual a z. Perfecto. Dense cuenta, así es como uno resuelve Lagrange. Uno va encontrando relación, eliminando casos que no le sirven. Yo digo, perfecto. Ahora bien, entonces ya consideramos, dense cuenta, le voy poniendo los vistos a las ecuaciones que ya hemos usado para conseguir algo. Aquí utilicé la primera, utilicé la segunda, utilicé la tercera. ¿Qué me falta usar? Pues me falta usar la cuarta, esta que yo tengo aquí. Entonces digo, bueno, voy a usar esa ecuación de ahí. Y por lo general las condiciones son las que dan los valores. Es decir, por lo general la condición es uno lo usa al final. Lo digo para que, como por costumbre, eso es lo que trato de decir. Uno usa la restricción al final. Digo, perfecto, entonces mi restricción es 2xy
más 2x xz más 2yz. ¿Eso cuánto tenía que ser? Eso era, no recuerdo, un segundito. Eso era igual a 64. Perfecto. Ahora bien, entonces para eso usamos las restricciones. Recuerden las relaciones que hemos conseguido. Yo encontré que x era igual a z y que x era igual a y. Entonces yo digo, bueno, aquí voy a tener 2x por y. Pero yo sé que y es igual a x. Entonces en vez de escribir y, escribo x. Más 2x por z. Pero z, ¿a qué es igual? A x. Más 2, aquí, y que es x por z que también es x. Entonces esto me va a quedar 64. Entonces me quedaría 2x al cuadrado más 2x al cuadrado más 2x al cuadrado. Y eso es igual a 64. Entonces sumando me va a quedar 6x al cuadrado igual a 64. Paso el 6 al otro lado y me quedaría x al cuadrado igual a 30. Bueno, simplificando aquí, 2, no, 3. Y aquí 32, me quedaría 32 sobre 3. Y ahora ven, saco raíz a ambos lados. Y en teoría, dense cuenta, en teoría me debería quedar, ojo, la respuesta debería ser más o menos 32, 30, raíz de 32 tercios. Pero yo recuerdo que era lo que les decía, puedo tener una dimensión negativa, es decir, yo puedo decir una dimensión de la caja era menos raíz de 32 sobre 3. No, es decir, como esto es un caso de aplicación, esa solución se elimina. Entonces simplemente me queda que x es igual a 32 sobre raíz de 32 sobre 3. Ahora bien, como x era igual a y también debe ser entonces 32 sobre raíz de 32 sobre 3. Y z debe entonces ser, también como es igual a x, debe ser raíz de 32 sobre 3. Entonces, dense cuenta, ya conseguí. Entonces, las medidas que debe tener esa caja, recuérdense de la caja, aquí tengo la cajita. Aquí, entonces, X, Y, Z. Las medidas que deben tener esa caja para que yo tener el máximo volumen posible deben ser estas de aquí. Teniendo en cuenta de que yo sé que entonces el área total de esa caja va a ser 64, pero tengo el máximo volumen posible. Y esa sería entonces la solución a nuestro problema. Dense cuenta que en este caso me quedó algo bonito porque me quedó una única solución. Vamos a ver más adelante que cuando yo encuentro relaciones, que no necesariamente es un ejercicio de aplicación, sino que por ejemplo yo uso funciones, entonces no puedo descartar eso de que por ejemplo me quede soluciones negativas porque sí podría ser. Esto era porque era un ejercicio de aplicación. Pero si yo, por ejemplo, estoy trabajando con funciones en general, de ahí ya tengo que considerar entonces varios puntos. Y ahí tengo que ver cuál es el máximo y cuál es el mínimo. Cuando me queda un solo punto, directamente ese punto es la solución al problema. Es decir, las dimensiones de la caja para que se maximice el volumen son esos que tenemos ahí. Y ya está. Entonces, eso es Lagrange. Lagrange, en palabras simples, determinar función objetivo, determinar restricción, resolver sistema de ecuaciones no lineales y si es que me queda más de un punto, ver cuál es el máximo y cuál es el mínimo. 4 simples pasos para resolver estos problemas. ¿Alguna duda, alguna pregunta o ha quedado claro esta partecita de aquí? Profe, yo tengo una duda. O sea que si me quedan más puntos al final, o sea, más soluciones, ahí ya utilizo la matriz hessiana para ver cuáles son los máximos o mínimos, o se lo vería de otra manera. Eh, Depende, o sea, eso depende del ejercicio. Justamente vamos a presentar, porque usualmente no se, aquí cuando usas Lagrange no se hace eso, sino lo que haces es coger y tú coges los puntos que te quedaron y lo evalúas en la función. Y entonces ahí ves cuál tiene mayor valor y cuál tiene menor valor. Aquí cuando usas Lagrange ya no usas matriz hessiana. Eso es lo que trato de decir. Entonces, supongamos que yo entiendo, ahorita te quedó un único punto, vacancísimo. Pero supongamos que te hubieran quedado dos puntos, yo qué sé, te hubiera quedado yo qué sé, o 1,0,2, por ejemplo. Supongamos que hubo un problema y te hubiera quedado el menos 1,2 o menos 1,3. Entonces tú dices, bueno, entonces, ¿cuál me maximiza? Entonces tú lo que haces, no es que te vas a poner a sacar matrices y nada de eso. Lo que tú haces es que tú dices, bueno, yo cojo la función, porque yo sé que en alguno de estos, o bien es el máximo o bien es el mínimo. Entonces tú lo que haces es que a la función, esta obviamente es tu función objetivo, la coges y la evalúas en 1, 0, 2 y por ejemplo aquí te da 27. Y aquí, ahora lo coges y lo evalúas en el otro punto, en el menos 1, menos 1,3 y esto te da 13. Entonces, ¿cuál es el máximo? ¿Dónde la función va a alcanzar el máximo? Aquí, porque aquí es donde estás encontrando el mayor valor, 27. Y si por ejemplo te pidieran cuál es el mínimo, es este de aquí. ¿Por qué? Porque aquí estás encontrando el valor más pequeñito, el 13. Entonces, así es como tú clasificas
cuando aquí tú ya no usas matriz hessiana. ¿Lo puedes hacer? Sí, claro que lo puedes hacer. O sea, si el que quiere estar 100% seguro, matriz hessiana. Pero no es necesario hacerlo así. Tú simplemente coges y lo haces de esa manera. Coges la función, la evalúas en el punto y te dices, ya, ¿cuál es el que me está dando la imagen más grande? Ah, en este caso es 27 y la de abajo es 13. Entonces aquí no es necesario que te pongas a hacer matriz hessiana. Si es que te lo piden, pues sí, ahí sí ya te toca tirarte el dolor. Si no, lo puedes hacer de esa manera. Justamente para aclarar esa partecita, tengo aquí un ejercicio que vamos a ver. Este de aquí es un ejercicio típico, de hecho. Todo el mundo hace este ejercicio. Pero una pregunta, ¿sí quedó claro tu duda? Sí, profe, sí quedó claro. Muchas gracias. Perfecto. Entonces vamos a ver este problemita de aquí. Justamente eso, justamente este problema resuelve lo que me está preguntando su compañero. Porque justamente para mi suerte en este problema quedan cuatro soluciones. Entonces yo tengo que ver cuál es máximo, cuál es mínimo, dónde alcanzo máximo, dónde alcanzo mínimo. Entonces, y yo digo, ¿tengo que hacer matriz hessiana? No. ¿Podría hacerlo? Sí. ¿Es necesario que lo haga? No. Entonces digo, perfecto. Entonces vamos a ver este problemita de aquí. Un problemita súper típico. Entonces dice, bueno, ustedes tienen un campo de temperatura en R dado por esa expresión. Y digo, perfecto. Y me dicen que D es una placa circular. Ah, otra cosita. Bueno, aquí cuando ves el literal. Entonces dice, yo tengo un campo de temperatura en R2 dado por esta expresión. Y D es este conjunto. Son todos los puntos de R2 tal que x al cuadrado mayor al cuadrado sea menor o igual que 8. Esto es súper sencillo, nosotros ya lo graficamos incluso lo graficamos cuando estábamos viendo topología. Era un círculo de radio raíz de 8 en el que estoy incluyendo su borde, es decir, todo lo que está dentro del círculo. Y digo, perfecto. Entonces me dice aquí, empleando el criterio de la matriz hessiana, determina los puntos críticos de T en el interior. Luego, empleando Lagrange, determina los puntos críticos en la frontera. Usualmente así es como uno determina. Acuérdense que la semana anterior nosotros solo veíamos funciones en las que pues el dominio, por ejemplo, si yo tenía polinomios era todo R, es decir, yo no estaba en ningún momento acotando. Aunque yo en la hora de consulta di un ejercicio en el que había que analizarlo, si es que no sabías Lagrange, y era un proceso súper largo. Creo que Cristina estaba en... sí, con Cristina hicimos ese ejercicio. Era un proceso larguísimo porque tenías que analizar borde por borde, borde por borde. Y entonces viendo en cada borde si es que alcanzabas un máximo más grande del que alcanzabas dentro en el interior. Entonces ahí eso es así un proceso un poco engorroso, mientras que con Lagrange el proceso ya es más sencillo. Entonces dense cuenta, a mí qué es lo que me están diciendo aquí. Yo voy a tener una función, esta función de aquí, que no sé cómo será, no sé la gráfica, pero yo me imagino. Y está definida en D, donde este conjunto D, si yo lo grafico, es un círculo, es una circunferencia de radio 8 y como me dice x al cuadrado mayor al cuadrado menor o igual que 8, estoy incluyendo todo el interior. Entonces, si nosotros más o menos, supongamos, más o menos graficamos, tenemos una idea, yo podría tener más o menos una idea de cómo es ese, o una, sí, aquí yo tengo aquí mi circulito. Entonces, imagínense que yo aquí tengo la función, yo qué sé, aquí yo tengo la función viene por aquí, pero yo solo la quiero entonces para los puntos que están en D. Entonces, ¿qué estaría pasando aquí? Simplemente lo que yo estoy haciendo entonces es cortar esta función y yo simplemente estaría más o menos como que optimizando este pedazo. Ya cuando ya lo corto, entonces ya todo esto que estaba fuera de ese circulito, entonces simplemente estaría optimizando, por ejemplo, esto de aquí. Le digo, perfecto. Obviamente ahí las funciones varían, tienen muchísimas formas, pueden tener muchísimas variedades. Le digo, perfecto. Entonces yo digo, bueno, entonces ¿cómo uno analiza para los máximos y los mínimos? Uno analiza en el interior, es decir, sin contar el borde. Primero voy a hacerlo sin contar el borde aquí. Sin contar el borde, cojo y saco los máximos, los mínimos o lo que haya puntos de silla aquí adentro. Luego, para el borde, luego voy a considerar los máximos, pero solo en el borde, es decir, solo aquí. Por ejemplo, podría sacar máximos y mínimos cuando está solo en el borde. ¿Y cómo puedo hacerlo en el borde? Es decir, yo voy a maximizar esa función, pero teniendo en cuenta que los x, y pertenezcan, es decir, al borde x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 8. Y dense cuenta que esto lo puedo ver como una restricción. Es decir, yo quiero maximizar o minimizar esto, pero teniendo en cuenta que los puntitos que yo coja deben estar en este borde. Y entonces, esto que yo tengo aquí lo puedo ver como una restricción y por eso es que me dice que use Lagrange. Entonces, lo primerito que vamos a hacer es, usamos criterio de la matriz hessiana para el interior. Es decir, lo que hacemos en el interior es exactamente lo que ya hicimos en la anterior semana. Cojo, saco el punto crítico y lo evalúo en la matriz hessiana y con eso veo si es máximo o mínimo. Podría incluso que en el interior no haya ni máximo, ni mínimo, ni punto de silla. ¿Cuándo podría darse un ejemplo, una situación de ese tipo? Por ejemplo, imagínense que mi superficie fuera un plano. Mi superficie fuera un plano. Y de nuevo, tengo
tengo aquí supongamos que este es D, entonces, si es que viene esto corta, más o menos sería así, ¿verdad? Entonces, dense cuenta, aquí en el interior, es decir, aquí adentrito, aquí no está alcanzando ni un máximo ni un mínimo. Donde alcanza los máximos y los mínimos, ¿dónde va a ser? En los bordes. Aquí alcanza un máximo y aquí alcanza un mínimo. Entonces, dense cuenta, ahí puede haber funciones en las que el interior no haya ni máximo, ni mínimo, ni punto de silla. Sí, un ejemplo puede ser un plano. En el interior no tienes nada, porque simplemente esa cosa va subiendo. Es decir, ahí no tienes máximo, no tienes mínimo, no tienes punto de silla. Donde están realmente lo interesante están en el borde. Entonces, dense cuenta. Eso es, por ejemplo, un ejemplo para eso. Yo digo, bueno, entonces vamos a analizar primero el interior. Entonces, les voy a definir el interior de A. Nosotros ya sabemos que el interior, por topología, simplemente sabemos que es el conjunto de todos los x, y elementos de R2, tal que x al cuadrado más y al cuadrado es menor que 8. Es decir, no, son todos, es esto todo, toda esta zona de aquí, pero sin incluir el borde. Digo, perfecto, ¿ahí qué hago? ¿Qué hago? Entonces, ahorita vamos a analizar máximos y mínimos solo en el interior. Entonces, ¿ahí qué hago? Bueno, cuando yo lo hago solo en el interior, lo hago por como ya lo hacíamos la anterior semana. Cojo y entonces busco los puntos críticos, los candidatos, es decir, el vector gradiente de la función, son todos los puntos tal que el vector gradiente de la función en x, y sea igual al 0 vector, es decir, 0, 0. Entonces, saco las derivadas, un segundito. De hecho, voy a volver a copiar el ejercicio aquí. Perfecto, para sacar las derivadas. La voy a poner aquí a un ladito. Ahora sí. Entonces saco las derivadas parciales. Saco la derivada parcial de f con respecto a x. Me quedaría, lo voy a hacer esto rápido porque supone que esto ya lo sabemos hacer. 2x más 3y. Y aquí la derivada parcial de f con respecto a y, en un punto de x, y, va a ser igual a 2y más 3x. Y yo digo, perfecto, ahora poniéndolo en esta condición de aquí, de que el gradiente de la función sea igual a 0, 0, me va a quedar entonces 2x más 3y igual a 0 y 2y más 3x igual a 0. Yo digo, perfecto. Entonces, de aquí puedo, por ejemplo, despejo y, o sea, 3y es igual a menos 2x. Y digo, perfecto, y sería igual a menos 2x tercios. Y esto lo vengo y lo reemplazo en la otra ecuación. Me quedaría entonces 2 por y, pero y es menos 2x tercios más 3x igual a 0. Entonces aquí puedo sacar factor común, no me interesa cuánto sea esta suma, es decir, menos 2 tercios, menos 4 tercios, más 3, eso es igual a 0. Entonces x es igual a 0. Entonces, como x es igual a 0, yo tengo x igual a 0, y y es igual a menos 2 tercios x, entonces simplemente y también es 0. Entonces, ¿ese punto está en el conjunto interior? Pues sí, obviamente. Ese punto justamente... Oh, sí, espera, sin incluir el borde. Aquí, ya. Ese punto, el 0, 0, ¿está en el interior? Pues sí. Aquí, justamente está aquí, ¿no? Es este punto de aquí. Es el 0, 0. Y digo, perfecto, ahora bien, es el único punto crítico que yo tengo ahí. Ahí yo voy a ver si hay un máximo, mínimo, punto de silla. Entonces, ¿cómo lo hago rapidito? Pues hay dos criterios. Y de hecho, no, me dicen aplicando el criterio de la matriz hessiana. Ah, por cierto, les recomiendo muchísimo. Alguien me escribió, creo que fue, no está aquí en esta estudiantil. Me mandó un ejercicio que creo que les mandaron en un taller, en el que no, me pareció interesante y lo estaba resolviendo. No se puede utilizar el criterio de la matriz hessiana y no se podía utilizar el criterio de los valores, de los valores propios. Esto estaba súper interesante porque se resolvía por definición. Está en el video que le subí ayer. Realmente me tardé como 20 minutos en ver cómo se hacía. Entonces, por definición, o sea, una manera interesante para si es que ninguna de las dos maneras funciona. Entonces, les recomiendo que se lo vean. Estaba súper interesante realmente el ejercicio. Entonces, se resolvía por definición. Nunca había hecho un ejercicio así. Digo, perfecto. Entonces, ahora, me dice criterio de la matriz hessiana. Entonces, ¿para eso qué tengo que conseguir? Yo necesito conseguir conseguir la matriz hessiana, o sea, las segundas derivadas parciales. Consigo la segunda derivada parcial de f con respecto a x. Aquí derivo, es decir, ¿tengo la primera derivada parcial? Sí, es esto. O sea, esto realmente. Eso lo derivo con respecto a x, me va a quedar 2. Y en particular, si yo cojo eso y lo evalúo en el punto de interés, aquí era con respecto a x, en el punto de interés, es decir, en 0, 0, pues me sigue quedando 2. Ahora, saco la derivada parcial mixta, primero con respecto a x, luego con respecto a y, en un punto de x, y cualquiera. Entonces, si yo derivo esa expresión ahora con respecto a y, me queda 3. Y si yo eso lo evalúo en particular en el punto 0, 0, pues me sigue quedando 3. Ahora, saco la derivada parcial mixta de f, primero con respecto a y, luego con respecto a x, en un punto x, y cualquiera. Digo, perfecto.
Entonces, si yo le voy ahora, ¿cuál es la derivada parcial? Aquí la tengo justamente. La primera derivada parcial de f con respecto a y me queda 2y más 3x. Si yo derivo esto con respecto a x, pues también me queda 3. Y si yo ahora eso lo evalúo en particular, eso lo evalúo en el punto. Ya saben que si tienen alguna duda, me pueden preguntar. Eso es 3. Y ahora saco la segunda derivada parcial de f con respecto a y. En un punto x, y cualquiera. Es decir, derivar esta parte de aquí con respecto a y, eso me queda 2. Si yo derivo eso, digo, si yo lo evalúo en particular en el punto 0,0, me sigue quedando 2. Ahora bien, por el criterio de la matriz hessiana, yo tengo que construir dos matrices, donde el h, una h sub 1, donde aquí viene f de xx, evaluada en el punto que yo quiero, en el punto crítico, es decir, ahora en el 0, 0. Y acá h2, que pues es la matriz hessiana, es decir, f de xx, f de xy, f de yx y f de y, evaluada en el punto crítico, en este caso que yo quiero clasificar, que es el 0, 0. Estas derivadas las acabamos de conseguir y aquí me quedaría 2, aquí me quedaría h2, me quedaría 2, 3, 3, 2. Digo, perfecto. Entonces, le saco ahora el determinante a h1, esto sería 2 y esto es mayor que 0. Y ahora le saco el determinante a h2, que me quedaría 2, 2 por 2, 4, menos 3 por 3, 9, ¿verdad? Esto me daría menor que 0. Como esta me dio menor que 0, entonces f de x, y tiene un punto de silla, en el punto 0, 0. Digo, bueno, ya analicé entonces el interior. El interior, es decir, toda esta parte de aquí, sin incluir el borde, ya está analizada. Yo ya analicé que ahí adentro, justamente en el 0, 0, hay un punto de silla. Digo, perfecto. Entonces ya esa partecita de ahí ya está analizada. Entonces ahora bien, analizamos, ahora que es lo que ya nos interesa, el borde, es decir, la frontera. Yo ya analicé la parte interior, ¿a qué me falta analizar? Aquí. Uy, me salió un poco feo ese gráfico. Entonces vengo para acá. Aquí, justamente lo voy a poner en otro color. Aquí, entonces voy a analizar esto. Entonces, yo quiero de nuevo, ¿cuál era la función que yo quería, que yo en este caso quiero maximizar, o sea, encontrar los máximos y los mínimos? Era x cuadrado más, no recuerdo cuál era la función de ver. Era, ahí está, x cuadrado más y cuadrado más 3x por y, ya, perfecto. Más y cuadrado más 3x por y. Y ahora tengo que, yo digo, bueno, voy a maximizar o minimizar eso, pero teniendo en cuenta que los puntos que yo voy a considerar son únicamente los que están en la frontera. Es decir, que cuando yo cojo un punto, si está en la frontera, debe satisfacer la ecuación de la circunferencia. Es decir, x al cuadrado más y al cuadrado debe ser igual a ¿qué? A 8. Es decir, si un punto x, y está en la frontera, debe satisfacer esa ecuación. Yo digo, perfecto. Ahora bien, yo tengo eso por ahí. Ahora, una cuestión. Yo digo, eso es una ecuación y como tal yo no le puedo sacar el gradiente de una ecuación. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo formulo una función. Entonces, yo tengo x al cuadrado más y al cuadrado menos 8 igual a 0. Entonces, así uno se da más o menos idea de cómo puede conseguir esa función. Y digo, bueno, entonces mi función g de x, y va a ser igual a x al cuadrado más y al cuadrado menos 8. Entonces, dense cuenta, para usar Lagrange, yo que necesito función optimizar, es decir, función objetivo, la tengo. Y restricción, la tengo. ¿Tengo alguna otra restricción? No, eso era la única restricción que yo tengo. Y digo, perfecto. Entonces yo digo, vengo para acá. Y entonces resolver, optimizar por medio de los multiplicadores de Lagrange, siempre voy a llegar a resolver este sistema de ecuaciones no lineales. Es decir, el gradiente, dense cuenta que solo tengo una restricción. El gradiente, de la función objetivo, es decir, t, que depende de x, y, es igual a lambda por el vector gradiente de la función restricción. Y ahora la función restricción g de x, y igualada a 0. Y digo, perfecto. Entonces, de nuevo, recordemos que bueno, lo voy a poner ahora para hacer más rápido los siguientes ejercicios. Recordemos que esto lo puedo poner de manera general como la derivada parcial de t con respecto a x, ¿verdad? Que depende de x, y. Y aquí la derivada parcial de t con respecto a y, que depende de x, y. Esto era igual a ¿qué? A lambda por la derivada parcial de g, que depende de x, y, con respecto a x, y la derivada parcial de g, que depende de x, y, con respecto a y. Ahora de nuevo hago la misma estrategia que hice hace rato. Estas cosas son iguales, sí, solo sí, sus
sus respectivas componentes son iguales. Entonces, de ahí es que se deduce, tal vez ustedes en algún libro directamente a veces ponen la fórmula, se dice que la derivada parcial, en este caso de t, con respecto a x, esta función depende de x, y, es igual a lambda de la derivada parcial de g con respecto a x de x, y. Ahora, la derivada parcial de t, pero con respecto a y, se lo explico así para ya directamente cuando lo hagamos en los siguientes ejercicios. Yo les digo, dense cuenta que lo que pasa es que uno deriva la derivada de la primera componente es igual a lambda a veces, o sea, de la función objetiva es igual a lambda por la derivada parcial de g con respecto a x de la función restricción. Así es como yo siempre lo digo para ubicarnos mejor en esa parte. Digo, bueno, sería lambda por la derivada parcial de g con respecto a y, que depende de x, y. Le digo, perfecto. Y ahora la función restricción igualada a 0. Le digo, perfectísimo. Esto igualado a 0. Le digo, bueno, entonces ahora voy a construir ese sistema de ecuaciones no lineales como tal. Entonces yo lo hago directo. Entonces yo digo, bueno, la derivada de la función t con respecto a x me queda 2x, ¿verdad? Me queda 2x más 3y es igualado a lambda por la derivada parcial de g con respecto a x. Es decir, si yo derivo g, que es esta expresión que tenemos aquí, lo derivo con respecto a x, ¿qué me queda? 2x. Ahora luego, la derivada parcial de t con respecto a y, si yo derivo esto con respecto a y, me queda 2y más 3x. ¿Y es igualado a qué? Eso lo igualo a lambda, es decir, igual a lambda por la derivada parcial de la restricción, pero ahora con respecto a y. Eso me va a quedar 2y. Y de ahí la restricción igualada a 0, es decir, x al cuadrado más y al cuadrado, esto igualado a 8. Y digo, perfecto. Ahora bien, entonces dense cuenta que ya simplemente el sistema, ya planteé todo lo que tenía que plantear, se reduce a resolver esto, donde obviamente tengo que utilizar, dense cuenta que en el ejercicio anterior utilizamos todas las ecuaciones, aquí también utilizamos todas, no podemos dejar ninguna sin ser utilizada. Y yo digo perfecto. Entonces digo, bueno, se me ocurre lo siguiente. Se me ocurre que, no sé, voy a utilizar la primera de nuevo, la primera y la segunda. Hagamos algo parecido a lo que hicimos en el caso anterior. Entonces, utilizamos sería 2x más 3y igual a lambda por xy. Y aquí 2y más 3x es igual a lambda por 2y. Digo, bueno, aquí voy a hacer, pues de nuevo, por así decirlo, la misma estrategia que hice anteriormente. Voy a completar, dense cuenta que yo quisiera que lo que yo tengo a la derecha de ambas ecuaciones sea lo mismo. Entonces digo, bueno, para que sean exactamente igual, aquí voy a multiplicar por y aquí multiplico por x. Obviamente, a ambos lados tengo que multiplicar aquí por y aquí por x, es decir, toda esta expresión, por si acaso. Digo, perfecto, entonces, eso es lo que hago para poder que los lados de las derechas, cuando los restes, se me hagan 0. Digo, perfecto. Entonces tendría 2xy más 3 al cuadrado, ¿verdad? Eso sería igual a lambda por 2xy. Y aquí 2xy más 3x cuadrado. Eso es igual a lambda 2xy. Entonces, si nosotros restamos, si restamos este, se me va con este, me queda 3y al cuadrado menos 3x al cuadrado, igual a este, se me va con, o sea, se me anulan lambda 2xy menos lambda 2xy, eso se hace 0, y digo, perfecto. Entonces me va a quedar simplemente, aquí lo pueden ver, pueden ser 3, se va, simplemente me quedaría y al cuadrado menos x igual a 0. Hay quienes les gusta hacerlo de esta manera. Uno dice, bueno, y al cuadrado es igual a x al cuadrado. Sacan raíces a ambos lados y entonces les queda que y es igual a más menos x. Hay gente que se confunde con eso. Entonces yo, si es que uno se confunde con eso, puedes coger y factorizar. Y menos x, y más x igual a 0. Entonces tiene y es igual a menos x y y es igual a x. Bueno, este era de este y este era de este. Perfecto. Entonces ahí tienes y igual a x, y igual a menos x. Perfecto, que es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo que tenemos ahí. Digo, dense cuenta. Ahora, ¿puedo eliminar alguno de los dos casos? Yo digo, no. Porque dense cuenta que yo no tengo ningún problema con que x sea igual a un número, por ejemplo, un número negativo, o sea positivo, o sea 0, o cualquier cosa. Digo, yo no tengo problema para nada. Digo, interesante. Entonces digo, bueno, entonces tengo dos casos. Tengo cuando y es igual a x, por eso cuando les dije, uno intenta eliminar la mayor cantidad de casos posible porque si es que no los elimina, los tiene que analizar. Entonces aquí tendría cuando y es igual a x y cuando y es igual a menos x. Entonces digo, perfecto.
Para encontrar estas relaciones, estas posibilidades de aquí, utilicé la primera y la segunda. Como les dije, para encontrar un valor como tal, uno por lo general, ¿qué usa? La última restricción. Entonces voy a utilizar esta parte. Primero, considerando que x es igual a y. Eso es lo primero que voy a considerar. Entonces, ok. Entonces tendría x al cuadrado más y al cuadrado. Pero y es igual a x. Me quedaría x al cuadrado igual a 8. Perfecto. Entonces me quedaría 2x al cuadrado igual a 8. Simplificando me quedaría x al cuadrado es igual a 4. Sacando raíz a ambos lados me quedaría x es igual a más menos 2. Entonces vamos a ir analizando luego todas estas posibilidades. Digo, perfecto, entonces ahí ya obtuve algo. Ahora bien, considerando la otra situación, cuando y era igual a menos x, ¿qué voy a tener? Entonces x al cuadrado más y, pero yo sé que y es menos x al cuadrado, eso es igual a 8. Elevando me quedaría simplemente x al cuadrado más x al cuadrado igual a 8. De nuevo, 2x al cuadrado igual a 8. Y de ahí tenemos x al cuadrado igual a 4, de donde x entonces de nuevo es más menos 2. Entonces dense cuenta que aquí ya me quedaron varias posibilidades. Entonces tengo que ir analizando cada uno de esos puntitos. Digo, perfecto. Entonces, vamos, si ven el video que les subí ayer, ahí van a ver cómo más o menos se analiza esto. Entonces yo digo, bueno, aquí x puede ser 2 o menos 2. Entonces vamos a ir considerando primero el caso. Vamos primero a considerar los puntos bajo esta suposición y luego consideramos los puntos bajo la suposición de acá, de que y era igual a menos x. Es decir, los casos, que no solo suposición, sino casos que yo hago. Y digo, bueno, aquí si tomo 2, ¿verdad? Como x, entonces como y es igual a x, la segunda componente también es 2. Y si yo tomo ahora x como menos 2, porque ese es el otro caso, aquí x es 2 o menos 2. Y como y es igual a x, entonces también me quedaría menos 2. Entonces dense cuenta que obtuve dos puntos, punto 1, punto 2. Acá, ahora vamos al caso de acá. Yo voy de nuevo a considerar que x es 2. Pero ahora, como y es igual a menos x, entonces me quedaría menos 2. Y acá ahora considero x, el otro aquí, menos 2. Y como y es igual a menos x, entonces ¿qué me quedaría? Menos por menos 2, 2. Entonces aquí obtuve otro punto. P3, P4. Entonces por eso es que yo les digo, si ustedes pueden eliminar casos en los que se eviten tener que analizar los casos, mejor, porque si es que salen muchos casos, van a ser tal vez puedan salir muchos puntos. Entonces aquí obtuvimos 4 puntos. Ahora bien, en esos puntos yo sé bien que alcanzo máximos o mínimos. Ahí yo voy a alcanzar máximos o mínimos. Ahora bien, la pregunta del millón es ¿cuál es máximo y cuál es mínimo? ¿Tengo que hacer la matriz hessiana? No, porque aquí lo que usualmente se hace es lo siguiente. Cogen la función, ¿cuál era su función objetivo? De x, y, que era x al cuadrado más y al cuadrado más 3x por y, ¿verdad? Entonces, cogen la función y la van a evaluar en todos estos puntos. Y van a ver cuál les da una imagen mayor y cuál les da una imagen menor. Entonces aquí evalúo 2 en 2,2. T en menos 2, menos 2, T en 2, menos 2 y T en menos 2,2. Entonces, evaluando me quedaría que 2 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 por 2 por 2, 4. Es decir, me quedaría 4, 4, 3 por 4. Aquí, bueno, esto me queda 12, esto me queda 4, esto me queda 4, 4 más 4, 8 más 12 es 20. Perfecto. Ahora bien, vamos a ver acá. Si yo lo evalúo en menos 2, menos 2. Me va a quedar entonces menos 2 al cuadrado más menos 2 al cuadrado más 3 por menos 2 por menos 2. Es decir, 4 más 12 y eso también me da 20. Perfecto. Ahora bien, si yo lo evalúo en 2, menos 2 me va a quedar 2 al cuadrado más menos 2 al cuadrado más 3 por 2, menos 2. Ahora me va a quedar, fíjense, me va a quedar entonces 4 más 4 menos, porque es 2 por 2 por menos 2, me quedaría menos 12. Entonces me quedaría 4, o sea, 8 menos 12 me quedaría menos 4. Entonces dense cuenta, aquí yo obtengo un valor de imagen mucho menor, menos 4. Acá, si ustedes evalúan en menos 2,2, les va a quedar menos 2 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 por menos 2 por 2. Esto les va a dar entonces 4 más 4 menos 12, que también les da menos 4. Entonces dense cuenta, hay dos puntos donde les da menos 4 y hay dos puntos donde les da 20. Entonces la función en estos puntos de aquí
en estos puntos, en el 2, 2 y en el menos 2, 2, aquí alcanza la función f, alcanza un máximo. Mientras que en estos puntos, en el 2, menos 2 y en el menos 2, 2, f alcanza un mínimo. Y así entonces era lo que me preguntaba su compañero. En el caso anterior me quedaba un único punto y esa ya es la solución. Es decir, esa es la solución al problema de optimización. Ahora bien, cuando me quedan varios puntos que yo tengo que analizar por casos, me quedan varios puntos, ahí yo tengo que, como les decía, si tienen que ponerse a verlo lo cogen y se ponen a verlo por matriz hessiana, no, porque obviamente aquí tienen que ser 4 matrices hessianas, a veces salen más puntos, a veces salen 6 puntos, 8 puntos. Entonces ponerte a hacer una matriz hessiana para cada una de esas cosas, no. Entonces simplemente lo que haces es coges la función y lo evalúas en cada uno de esos puntos y ves en cuál te da una mayor imagen y en cuál te da una menor imagen y en base a eso entonces clasificas a los puntos. Y esa es la manera usual en la cómo se cómo se hace eso. ¿Puedes hacerlo por la matriz hessiana? Sí, sí lo puedes hacer. Práctico, no. Entonces eso sería esa partecita de... ¿Alguna duda con esto? ¿Ha quedado claro? ¿Alguien me podría confirmar, porfa? Hasta eso voy copiando un ejercicio de examen. Que este ejercicio a mí me encanta, el siguiente. Es uno de mis ejercicios preferidos. Siempre me gusta enseñar. Perfecto. O sea Dígame. que yo en el examen o la lección pongo que en 2,2 y en menos 2 tengo dos puntos máximos, pero relativos, ¿no? Bueno, ahí viene. Qué bueno que lo estás mencionando. Justo, qué bueno, me estaba olvidando. Qué bueno que me haces acuerdo. Solo que dame un segundito que ya copié la otra pregunta, entonces déjame volver a copiar la que tenía en un inicio. Me faltaba algo. Qué bueno que justamente me estás diciendo, qué bueno que justamente me mencionabas eso. Viene una pregunta muy acertada al asunto. Entonces vamos a ver, que si tú me estás preguntando si esos son máximos relativos, entonces hay un teorema interesante, de hecho se los di la anterior semana. Entonces dense cuenta, calculamos esto. En el interior había un punto de silla. Analizamos esto. ¿En dónde? En el 0, 0. En el borde hay máximos. Nosotros encontramos máximos, ¿verdad? Obviamente, como tú me dices, pueden ser máximos relativos, es decir, puede que no sean los más grandes ni los más, ni pueden que haya, ¿por qué? Porque pudo haberse dado el caso de que en el interior hay un punto más grande, como por ejemplo era cuando yo les decía, imagínense que ustedes hubieran tenido algo más o menos así, una función que sea así, es decir, en el borde aquí, pues supongamos que por Lagrange aquí obviamente me van a dar máximos, pero no necesariamente es el máximo relativo, ¿verdad? Porque puede ser que en el interior era donde alcanzaba el máximo absoluto. Entonces, aquí, ¿qué es lo que se hace? Entonces, hay un teorema. Primero, con los resultados anteriores especifique los valores de la placa donde la temperatura es máxima. Hay un teorema que se llama, de nuevo lo menciono, es el teorema del valor extremo. ¿Qué me dice a mí este teorema? Este teorema, ¿dónde tiene su importancia? Su importancia radica en que este teorema me asegura, bajo ciertas hipótesis, máximos no relativos, absolutos. Me dice que bajo ciertas hipótesis, yo no estoy trabajando únicamente con relativos, sino que soy capaz de encontrar los absolutos. Entonces, ¿qué me dice ese teorema? Si yo tengo una función t, bueno, la voy a poner una función f. Si yo tengo una función f, lo voy a poner directamente, lo pueden ver, está en el pack de la Misoraya. Si yo tengo una función f que es continua, y un segundito, mejor lo pongo así. Ahora sí, si yo tengo una función f que está definido en D, ¿verdad? Su punto de Rn a R. ¿Dónde? Entonces, si f es continuo, es decir, f es una función continua, y D es un conjunto compacto, es compacto, nosotros ya sabemos que es compacto, que es un conjunto compacto del primer parcial. Si la función es continua y D es compacto, entonces yo estoy 100% seguro que además de que existe el máximo absoluto, porque a veces no existe, ¿no? A ver, una función no necesariamente tiene máximo ni tiene mínimo. Entonces, la función f alcanza sus máximos o su máximo y mínimo absoluto, ya no el relativo, el absoluto en D. Entonces, si es que yo tengo la función, está definida en un conjunto D, si es que la función es continua y la función está definida sobre un conjunto compacto,
entonces yo sé que la función va a alcanzar sus máximos absolutos y sus mínimos absolutos en ese conjunto D. Yo digo, perfecto, entonces nosotros recordamos que el conjunto D con el que yo estaba trabajando aquí, ¿era qué? Era este circulito. Era toda esta partecita, era cuando x al cuadrado más y al cuadrado era menor o igual que cero, eran todos sus puntos que cumplían esta partecita. En el primer parcial vimos que, en particular, vimos muchos ejemplos donde esto era cerrado, porque contiene todos sus puntos de acumulación, y es acotado, porque yo puedo meter todo este conjunto, por ejemplo, dentro de esta bola. Entonces, vimos que hay un teorema que se llama bendecido Heim-Borel, el teorema Heim-Borel, que va en Rn me permite afirmar que si yo tengo un conjunto que es cerrado y acotado, entonces ese conjunto es compacto. Este conjunto que es aquí, el que nosotros llamamos D, es cerrado porque contiene todos sus puntos de acumulación y también es acotado. Entonces, por lo tanto, este conjunto es compacto. Y luego, nuestra función T que teníamos era una función polinomial. Las funciones polinomiales siempre son continuas. Entonces, están cumpliendo las dos hipótesis del teorema del valor extremo. Entonces, yo estoy 100% seguro que yo voy a tener valores máximos. Voy a tener valores máximos y mínimos absolutos. Ahora bien, tengo que comparar cuáles son. Nosotros habíamos visto que teníamos dos puntos de aquí. Teníamos estos puntitos de aquí. Me parece que eran estos, si no estoy mal. Sí, era de ahí menos 2,2. Y el punto 0, 0. Aquí eran donde habían o bien máximos, mínimos, puntos de silla, o sea, máximos, mínimos o puntos de silla. Entonces, obviamente ya esto es un punto de silla, ya lo eliminamos. Ahora bien, como yo sé que donde únicamente alcanzaba máximos la función era aquí, y aquí era, obviamente, si hubieran sido, si es que yo no sé que el conjunto es compacto, estos hubieran sido simplemente máximos que no hubieran sido los máximos relativos. Pero como yo ya sé que el conjunto es compacto, entonces esos máximos ya dejan de ser relativos para convertirse en absoluto. Entonces estos van a ser máximos absolutos, es decir, es lo más grande que es el valor más alto que va a llegar a tomarla. O sea, aquí es donde, en estos puntos f tiene máximos absolutos y en los puntos de acá eran donde la función tenía los valores más bajos, eran menos 4, me daba menos 4. Entonces f en estos puntos de aquí, no, a ver, algo estoy... aquí, sí, aquí estoy confundiendo algo. Aquí era 2 y aquí era menos 2. Ya, entonces f en estos puntos de aquí, entonces era donde ¿qué tenía ahí? Tenía mínimos relativos, pero como yo sé por el teorema del valor extremo que en ese conjunto D alcanza máximos absolutos, alcanza mínimo absoluto, entonces ese mínimo relativo deja de ser relativo para convertirse en absoluto. Entonces f tiene mínimo en estos puntos f tiene mínimo absoluto. Súper poderoso este teorema, muy interesante. Entonces, eso sería esa partecita de ahí. Entonces, yo ya sé que la imagen más grande que va a llegar a tener la función es 20 y la imagen más pequeña que va a llegar a tener la función es menos 4. Y eso sería entonces esa partecita de ahí. Eso responde a tu pregunta, tal vez. Profe, o sea que, por ejemplo, si hubiera tenido otro punto que me hubiera dado, por ejemplo, 19, ya ese hubiera sido un máximo relativo, ¿no? Si no me equivoco. Mm. Ya no sería max, porque el valor máximo aquí es 20. Ya te entiendo. O sea, tú me dices que, por ejemplo, si te hubiera dado esto, por ejemplo, te hubiera dado f de 2, menos 2, supongamos 20. Aquí, supongamos f de menos 2,2 te hubiera dado 15. Entonces aquí f por ejemplo, menos 2,2 te hubiera dado, yo qué sé, menos 4. Y aquí f de, por ejemplo, ¿cuál es el que me falta? El que es ambos positivos, 2,2 te hubiera dado 1. Entonces, obviamente, sí, eso es lo que me estás preguntando, si es que no te hubieran dado valores repetidos. Sí, 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 ese Ya. caso. Entonces ahí tú dices, bueno, este como es el valor más grande, este va a ser un máximo. Este como va a ser el valor más chiquito, va a ser un mínimo. Eso sí lo puedes afirmar. Estos de aquí tú no sabes. Ahí sí te tocaría aplicar la definición ahí sí te toca aplicar matriz hessiana, porque ahí sí no sabes qué pasa en esos puntos. Porque sabes que queda 15, pero no sabes qué pasa en las cercanías de ese punto. Entonces, como no sabes qué pasa en las cercanías, ahí sí de ley tienes que aplicar matriz, la matriz para ver qué pasa. Sí quedó claro. Sí, pensé que era así de fácil nomás, No, pero no, no, toca pero por lo, aplicarle así.
Pero por lo general quedan puntos repetidos. Nunca he visto que te quede, por ejemplo, 20, 15, menos 4, 1. No, no, no. Siempre te quedan puntos. Porque por lo general lo que te sale cuando tú aplicas Lagrange es máximos y mínimos. No te va a salir nada más. Sí, te va a salir máximos y mínimos. Que se dé esa posibilidad nunca la he visto realmente. Pero si es que te diera, ahí sí tendrías que clasificarlo entonces con la matriz hessiana. Y ya está. ¿Quedó claro? Sí, profe, muchas gracias. Aunque yo te estoy 100% seguro, nunca te vas a presentar con ese caso. Yo, en todo el tiempo que llevo así viendo esta materia, nunca me ha salido un ejercicio de ese tipo. Aunque quién sabe, a veces sí, todos los semestres sacan cosas nuevas, entonces sería eso. Entonces, pero como les dije, en el caso anterior, simplemente las clasificábamos, veíamos cuál tenía el valor más grande y cuál tenía el valor más mínimo, más pequeño. Entonces, digo, perfecto, ahora vamos al caso, al ejercicio que a mí me gusta bastante, porque ayer alguien me preguntó esto, y aquí una consideración a tomar a una pequeña consideración, bueno, ¿cómo diría? A tomar en cuenta. Bueno, vamos a ver. Entonces yo vengo para acá. Entonces este problema es un problema de un examen de mejoramiento. Entonces dense cuenta. Me dice, bueno, utilizando los multiplicadores de Lagrange, determine los puntos de la esfera x al cuadrado, y al cuadrado, z al cuadrado igual a 81, que estén más distantes del punto 2, 1, de que estén más distantes y más cercanos del punto 2,1,2 y hallar sus respectivas distancias. Entonces, ¿qué es lo que más o menos me dice esto? Entonces, por ejemplo, yo aquí voy a tener yo aquí pongo mis ejes, tengo X, Y, tengo Z. Yo aquí tengo, esto es una esfera, claramente me lo dice. El punto 2, 2, 1, 2, más o menos, yo estimo que puede ser que esté por afuera, puede ser que esté por adentro, no sé cómo está. Supongamos que esté por adentro. No digo que sea así, puede ser que esté fuera de la esfera. Entonces, me están pidiendo, obviamente, el punto más alejado sería obviamente el punto que está como por acá. Y mientras que el punto más cercano podría ser, por ejemplo, el punto que esté aquí. Entonces, eso es lo que me está a mí pidiendo. Entonces me están diciendo, bueno, tú tienes esa esfera, tienes un punto que es el 2, 1, 2. Entonces yo quiero de la esfera, es decir, puntos que estén sobre la esfera, cuál es el que está más cercano a ese punto y cuál es el que está más distante o lejano. Un segundito que tomo agua, que si no, Ya, ahora sí. Ahora bien, entonces tenemos esa parte de ahí. Entonces, de nuevo, me hice aplicando a Lagrange. Entonces yo sé que con Lagrange necesito tener una función restricción y función objetivo y función restricción. Entonces vamos buscando eso. Primero, función objetivo. Entonces, aquí, ¿qué es lo que me está pidiendo que maximice o minimice? Entonces, uno siempre se pregunta eso. ¿Qué es lo que me está pidiendo que yo maximice o minimice? Yo quiero, claramente me dice aquí, encuentre los puntos donde la distancia sea donde estén más distantes y más cercanos. Es decir, yo quiero optimizar una distancia. Yo quiero obtener distancias las más largas y las más pequeñas. Es decir, yo voy a optimizar una distancia. Entonces, uno se le podría ocurrir plantear la siguiente, pero recuerden que son distancias con respecto a qué punto, al punto x, y, 1. Entonces yo podríamos plantear la función, por ejemplo, h, x, y, z, va a ser una función distancia que me va a calcular la distancia entre cualquier punto y el punto 2,2, 1,2. Podría ser, por ejemplo, ya saben, esta es la fórmula de qué, de distancias en qué, en R3, es el x, que es un punto arbitrario, menos 2 al cuadrado, más y menos 1 al cuadrado, más z menos 2 al cuadrado. Y digo, perfecto. Dense cuenta, ¿qué es lo que está haciendo esta función? Esta función yo le doy un punto cualquiera del espacio, x, y z, entonces me va a calcular la distancia. Esta función me calcula la distancia entre ese punto y el punto 2, 1, 2. Le digo, perfecto. Ahora bien, ¿qué más yo necesito? Necesito tener restricciones. Yo necesito tener las restricciones. Pero antes de pasar a las restricciones, yo quiero decirles una manera en la que pueden hacer esto más sencillo. Recordemos que al momento que yo voy a aplicar Lagrange, todo el problema se resuelve, o sea, se reduce a resolver este sistema de ecuación no lineal. Es decir, el gradiente de la función, en este caso lo estoy llamando, el gradiente de la función, por ejemplo, h, igual a lambda del vector, lambda del vector entre la función restricción, y si hay más restricciones sería, ya vimos cómo hacíamos eso. Ahora bien, aquí viene una situación. Yo digo, si ustedes se ponen a derivar, por ejemplo, ese h, tendrían que sacar esa derivada de esa raíz y de ahí sacarle a la cadena, les va a quedar una expresión feísima, complicadísima. Entonces, usualmente cuando uno trabaja con problemas de distancias, no considera la función distancia como tal, considera el cuadrado de las distancias. ¿Por qué? Porque dense cuenta,
Yo ahora no voy a considerar esta función como tal, es decir, no la voy a utilizar. ¿Qué voy a utilizar? Voy a utilizar el cuadrado de la distancia, ya le digo la razón. Entonces yo voy a llamar una función d que depende de x, y, en el punto x, y, z, que va a ser h al cuadrado, es decir, x, y, z, es decir, va a ser igual a x menos 2 al cuadrado más y menos 1 al cuadrado más z menos 2 al cuadrado. Ahora me estás diciendo, pero estás cambiando el problema. No, porque dense cuenta. Yo lo único que estoy haciendo es que si yo tengo una distancia, yo no voy a optimizar la distancia, voy a optimizar el cuadrado de las distancias. ¿Por qué? Porque si yo tengo un máximo en una distancia, su cuadrado, el cuadrado de ese máximo, también sigue siendo el máximo. Y si yo tengo un mínimo, el cuadrado de ese mínimo con respecto a los otros puntos también sigue siendo mínimo. Porque si yo cojo, dense cuenta, yo tengo las distancias, a todas las elevo al cuadrado, la distancia, si yo tenía una distancia que era máximo, el cuadrado también sigue siendo máximo. Si yo tenía que una distancia era mínima, el cuadrado sigue siendo mínimo, porque todas las distancias las estoy elevando al cuadrado. Entonces, aquí, como les decía, si una distancia es máximo, su cuadrado sigue siendo máximo. Si un mínimo, si yo tengo una distancia mínima, su cuadrado sigue siendo mínimo. Entonces, esa es la lógica que yo uso. Entonces digo, perfecto. Entonces, ¿qué gano yo haciendo esto? Primero gano, o mejor dicho, aquí la ganancia es que cuando al momento que yo saque derivadas, me va a quedar, dense cuenta, derivar esos sencillito, es un polinomio. Derivo un polinomio y me quedan expresiones sencillas. Si es que yo no hago esto, tendría que ponerme a derivar una raíz, me va a quedar unas ecuaciones feísimas, un sistema feísimo, dificilísimo de resolver. Entonces aquí una estrategia que uno siempre usa es no maximizar las distancias, sino maximizar el cuadrado de las distancias. Y esa es la razón. Quiero saber si eso quedó claro, o sea, si quedó claro esa partecita, porque esto se usa en todos los ejercicios. Diría yo que en ningún ejercicio usan esta fórmula como tal. Siempre usan el cuadrado de las distancias. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿O ha quedado todo claro? ¿Alguien me podría confirmar? Uy, eso ahí. Ya saben que si tienen alguna duda, alguna pregunta me avisan. Si no, pues seguimos. Espero que esté quedando todo correcto. Alguien puso ahí una manito, perfecto. Entonces ya me dice que están quedando todo correcto. Entonces estamos optimizando esta función. Digo, perfecto, el cuadrado de las distancias. Entonces digo, perfecto. Ahora bien, vamos a ver las restricciones. Entonces, las restricciones es que yo digo, bueno, yo puedo coger, dense cuenta que este es mi punto 2,1,2. Yo digo, podría coger, por ejemplo, el punto este de aquí, el que esté súper cerquita. Entonces, obviamente, este va a ser un punto que está cerquita, o yo podría coger un punto que esté muy, muy, muy cerquita. Es decir, yo podría coger el punto que esté más lejano, por ejemplo, yo qué sé, podría ser por acá, pero yo no puedo coger un punto del espacio al azar. ¿Por qué? Porque me dicen claramente que yo quiero los puntos de la esfera, es decir, los puntos x, y, z que yo utilice deben estar en la esfera. Es decir, yo únicamente los puntos que yo voy a intentar maximizar van a ser puntos que están sobre la esfera. Es como en el caso anterior, mi restricción era que los puntos estén sobre la circunferencia. Aquí mi restricción es que todos los puntos que yo vaya a considerar estén sobre o en la esfera. Entonces, y que un punto aquí, de forma general, x, y, z, esté sobre la esfera, ¿cómo yo verifico eso? Eso se verifica sencillo, que si yo cojo este punto y lo evalúo en la fórmula de la esfera, se satisface, es decir, se debe cumplir que x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado sea igual a 81. Y ya está, perfecto. Ahora bien, entonces esto es una ecuación, yo no lo puedo sacar gradiente de una ecuación, tengo que definir una función. Y ya vimos que de manera general, cómo definir esa parte, entonces voy a definir una función g que depende de x y z como x al cuadrado, y al cuadrado, z al cuadrado, menos 81. Y digo, perfecto, entonces es mi función de restricción, ya tengo función de restricción, ya tengo función objetivo, dense cuenta, ¿me están pidiendo algo más? No, porque lo único que a mí me dicen es que yo maximice y minimice las distancias, y entonces ahí esa es mi función objetivo, eso es lo que yo quiero maximizar o minimizar. Y lo segundo, lo único que me pide es que los puntos que yo considere estén sobre la esfera, que lo hago yo voy a poder asegurar eso por medio de la función g. Si los puntos están sobre la esfera, entonces x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado debe ser igual a 81. Perfecto. Ahora bien, me piden algo más. No, no me están pidiendo nada más. Entonces, ahora el sistema simplemente se reduce, resolver este problema por medio de los multiplicadores de Lagrange, simplemente se reduce a resolver el sistema de ecuaciones no lineales de que el gradiente de la función, el gradiente de la función objetivo, que depende de x, y, z,
sea igual a lambda por el gradiente de la función restricción, que también depende de x, y, z. Y esto, y la función restricción x, y, z, igualada a 0. Digo, perfecto. Entonces aquí, como les dije, ya no voy a hacer, ya no voy a sacar los cálculos directamente, sino que digo, ya no voy a sacar los vectores como tal, sino que voy a poner los cálculos directamente como ya sabíamos que era. Aquí era, siempre para que no pierdan tiempo, es la derivada con respecto a x, es decir, van derivadas, van componente a componente, ya saben. Es decir, es la derivada parcial de d con respecto a x. Entonces, si yo derivo d, que es esta expresión que tenemos acá, con respecto a x me queda 2x menos 2. Esto es igual a lambda por la derivada con respecto a x de la función restricción, que me quedaría 2x. Perfecto. Ahora, yo voy a derivar, ahora derivo la función objetivo, pero con respecto a y. Si yo derivo con respecto a y, me va a quedar 2y menos 1 igualado a lambda por la derivada de la función restricción con respecto a y. Me queda 2y. Ahora, derivo de nuevo la función objetivo, pero ahora con respecto a z. Me quedaría 2z menos 1, z menos 2. Esto es igual a lambda por la derivada de g con respecto a z. Me quedaría 2z. Y de ahí, lo único que me queda al final es la función restricción igual a 0. Es decir, x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Y dense cuenta, ya de nuevo llego siempre a tener que resolver un sistema de ecuaciones no lineales. Aquí, ¿qué hago para resolver este sistema? Pues lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Yo digo, bueno, tengo que resolver ese sistema. ¿Qué puedo hacer? Bueno, lo primero que voy a hacer es intentar simplificar un poquito. Aquí, por ejemplo, puedo simplificar este 2 con este 2, esto con esto con esto, simplemente para tenerlo más bonito. Entonces tendría x menos 2 es igual a lambda x, acá que tendría y menos 1 es igual a lambda y aquí tengo z menos 2 es igual a lambda z, ¿verdad? Y tengo x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual a 81. Ahora bien, yo digo, bueno, un segundito, aquí x menos 2. X menos 2. Yo digo, perfecto, ahora tengo que ver cómo consigo una solución para eso. Entonces digo, bueno, entonces lo que se me ocurre es, de nuevo, tengo que utilizar de alguna manera cada una de las ecuaciones. Entonces yo digo, bueno, siempre yo ocupo la primera y la segunda para ver qué pasa. Entonces yo digo, voy a utilizar la primera y la segunda. Entonces tendría x menos 2 igual a lambda por x, y aquí tendría y menos 1 igual a lambda por y. Y digo, bueno, de nuevo, yo siempre aplico este truco, esta estrategia. Y digo, bueno, voy a intentar que lo que yo tengo a la derecha en ambas ecuaciones me quede lo mismo. Es decir, por aquí multiplico por y todo esto también lo multiplico por y ahora esto lo multiplico por x. Ojo, no siempre sirve esto, por si acaso. Hay otras maneras hay otros ejercicios en los que se tienen que aplicar otras cosas. Entonces, ya vamos a ver uno de esos ejercicios, si no es hoy, mañana. Entonces, aquí yo esto lo multiplico por x. Entonces, este sistema me queda como x por y menos 2y igual a lambda por xy. Y acá me quedaría x por y menos x igual a lambda x por y. Yo digo, perfecto. Entonces, si cojo y resto, me quedaría esto, se va con esto. Me quedaría menos 2x, menos por menos más x, ¿verdad? Y aquí esto, si es que yo resto, me queda lambda xy menos lambda xy, 0. Entonces aquí puedo despejar que x es igual a 2y. Y digo, perfecto, entonces ahí ya más o menos ya tengo ya encontré una relación. ¿De dónde encontré esa relación? De haber considerado la primera y la segunda ecuación. Entonces yo digo, bueno, ¿ahora qué voy a hacer? Ya utilicé la primera y la segunda. Pues voy a hacer algo parecido, pero con la tercera, ¿no? Entonces ahora voy a considerar la primera y la tercera ecuación. Entonces tendría x menos 2 igual a lambda x, y aquí tendría z menos 2 igual a lambda z. Entonces veo si es que se puede aplicar, cojo y multiplico por lo que me falta para que los lados derechos de esas ecuaciones sean iguales. Multiplico aquí por z y todo esto también por z, y aquí abajo multiplico por x y acá también todo por x. Entonces este sistema me quedaría xz menos 2z igual a lambda xz. Y abajo me quedaría xz menos 2x igual a lambda xz. Entonces de nuevo cogemos y restamos. Si restamos me va a quedar 0, aquí menos 2z, menos por menos, más 2x,
y eso me quedaría esto menos esto, 0. Entonces me quedaría 2x es igual a 2z, de donde entonces x es igual a z. Perfecto. Entonces ya obtuve una segunda relación. Entonces dense cuenta, he utilizado primera, segunda, aquí lo voy poniendo visto, primera, segunda y tercera ecuación. Y por último se van a dar cuenta que usualmente en la última la usamos para conseguir los valores. Otra cosita, obviamente si es que x es igual a z, bueno, vamos a ver si necesito decir eso. A ver, ahora bien, tenemos esto, ya tenemos esas dos relaciones. Entonces yo tendría aquí, yo sé que, fíjense, aquí voy a tener x al cuadrado, pero x al cuadrado es 2y, esto al cuadrado, más, aquí y al cuadrado, más, o sea, estoy partiendo de esta ecuación por si acaso, x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual a 81. Entonces yo sé que x al cuadrado es, yo sé que x es 2y, entonces en vez de escribir x al cuadrado, escribo 2y al cuadrado, más y al cuadrado más z, ¿verdad? Pero yo sé que z es igual a x. Ah, ya sí necesito especificar eso. Entonces yo sé que z es igual a x, pero x es igual a 2y. Entonces, por lo tanto, z es igual a 2z. Transitividad, ¿no? Si x es igual a, si z es igual a x y x es igual a 2y, entonces, por lo tanto, por transitividad, z es igual a 2y. Perfecto. Entonces me quedaría 2y al cuadrado, eso es igual a 81. Perfecto. Entonces me quedaría 4y cuadrado más y cuadrado más 4y cuadrado, ¿verdad? Igual a 81. Yo digo, perfecto. Entonces esto me quedaría 4 más 4 más 1, 9 al cuadrado igual a 81. Seguimos por aquí. Me va a quedar 81 dividido para 9. Y al cuadrado igual a 9. Entonces saco raíz a ambos lados y me quedaría más menos 3. Y digo, perfecto. Entonces aquí tengo que considerar de nuevo varios casos donde el y es 3 y donde el y es menos 3. Entonces vamos considerando eso. Aquí voy a poner los puntos. Aquí donde primero, donde el y es 3. Es decir, aquí lo voy a poner. Aquí tomando y igual 3. Tomando y igual 3, ¿qué tendría? Bueno, en la segunda componente claramente el 3. Aquí, la primera componente, ¿cuál es la relación entre x y y? La tengo aquí. X es 2 veces y, y como y es 3, me quedaría aquí que esto es 6. Ahora bien, ¿cuál es la relación entre x y entre y y z? Yo sé que y es igual a 2 veces, yo sé que z es igual a 2 veces y, entonces también me quedaría 6. Yo digo, perfecto, ya tengo un punto. Ahora bien, tengo que considerar el otro caso ahora, cuando y es igual a menos 3, es decir, tomando y igual a menos 3. Yo digo, perfecto, entonces, ¿qué tendría? De nuevo, ahora tengo ahora que y es menos 3. Como yo sé que x es igual a menos 2y, entonces me quedaría menos 6. Y como yo sé que z es igual a menos 2y, también me quedaría menos 6. Y digo, perfecto, entonces ya obtuve esos dos puntitos. Entonces dense cuenta, y es lógico que me queden dos puntitos. Claro, pues de hecho es súper lógico que me queden esos dos puntitos. ¿Por qué? Porque recordemos que yo quiero encontrar el punto que estaba más lejano y el más cercano. Entonces, obviamente, uno de estos dos puntos, uno es el más lejano y el otro es el más cercano. ¿Cómo yo puedo ver cuál es el más cercano y el más lejano? Ah, pues cojo y lo evalúo en la función. Recuerdo que la función d era x menos 2 al cuadrado más y menos 1 al cuadrado más z menos 2 al cuadrado. Y ya, perfecto. Ahora bien, entonces voy a evaluar d en 6,3,6. Entonces esto sería ¿qué? 6 menos 2 al cuadrado más 3 menos 1 al cuadrado más 6 menos 2 al cuadrado. Aquí lo voy a poner directamente. Me quedaría 6 menos 2, 4 al cuadrado, 16. Más 3 menos 1, 2 al cuadrado, 4. Más 6 menos 2, 4, 6 menos 2, 4 al cuadrado, 16. Esto me quedaría 16 más 16, 32. Más 4, 36. Perfecto. Ahora bien, evaluamos la otra. Me queda, es decir, en menos 6, menos 3, menos 6. Entonces me quedaría aquí menos 6, menos 2, menos 8 al cuadrado. Aquí, menos 3, menos 1, menos 4 al cuadrado. Más menos 6, menos 2, menos 8 al cuadrado. Entonces aquí uno ya va viendo más o menos que quedan números más grandes. Entonces aquí me quedaría 64 más 16 más 64. Entonces 64 más 64 es 128. Más 16, eso me da
138, 144, vaya, qué bonito. Entonces, dense cuenta, aquí, ¿cuál punto me dio mayor, un valor más grande? Es decir, ¿cuál va a ser el que maximice la distancia? Este punto de aquí. Cuando yo tomaba menos 6, menos 3, menos 6. Este punto, entonces, por lo tanto, este es el punto más distante, porque yo estoy maximizando la distancia. Este es el punto, entonces, más alejado de 2, 1, 2, mientras que el de acá como minimizaba, ¿qué? Que estaba minimizando la distancia, entonces es el punto más cercano a 2, 1, 2. Ahora bien, pero no solo me pedía eso, ya sé cuál es el más cercano y cuál es el más lejano. Me pedía algo más, me decía encuentre las respectivas distancias. Entonces recordemos algo. Usted no faltará el que me diga, bueno, estas son las distancias. Y yo les voy a decir, no, porque recordemos que ¿qué era la función d? Era el cuadrado de las distancias. Recordemos que yo definí arriba d en x, y era igual a h al cuadrado en x, y z, ¿verdad? Entonces, si yo quiero encontrar cuál es la función, esta parte de aquí, entonces, simplemente de la distancia que me salió, entonces si la distancia en x en 6,3,6 me salió 36, entonces ese era el cuadrado de la distancia. Entonces, por lo tanto, la distancia sería en este punto del punto 212 a este punto de aquí, un segundito, al punto 6,3,6 sería raíz de 36, que sería 6. Y lo mismo lo hago para la otra, es decir, para menos 6, menos 3, menos 6. Esto sería entonces la raíz de 144, que sería 12. Entonces, aquí lo voy a poner. Entonces, la distancia entre el 6,3,3 al punto 212 es 6 unidades, mientras que la distancia del punto menos 6, menos 3, menos 6 al punto 212 es 12. Y esa sería la solución de este ejercicio. Ahora bien, ¿puedo comprobar si esto está bien? Sí, pues cogen y lo meten, por ejemplo, podría ser yo que sea en GeoGebra. Aquí se los puse porque me gusta, como les digo, este ejercicio. Me parece uno de los más bonitos que hay. Aquí, entonces dense cuenta. Esta es la esfera como tal. Este punto que yo he puesto aquí es el punto 212. Este punto que yo tengo acá es el punto 6,3,6. Y el punto que yo tengo acá es el punto menos 6, menos 3, menos 3, menos 6. Y es claro, dense cuenta. Es la máxima distancia porque justamente dense cuenta que es una distancia recta. Es decir, es lo más lejano que puede estar. Mientras que la distancia más cercana es esta de aquí. Esta distancia de aquí mide 6 unidades y la distancia de acá mide 12 unidades. Y esa sería la solución a este ejercicio. ¿Alguna duda, alguna pregunta o ha quedado claro? Ejercicio de examen, fíjense. Entonces, qué importante mencionar, siempre que estén trabajando con distancias, siempre utilicen el cuadrado de las distancias, pero ojo, si les piden cosas con respecto, por ejemplo, que al final saque la distancia, recuérdense que lo que estaban obteniendo era el cuadrado de la distancia, entonces tendrían que sacar raíz cuadrada, recuérdense, no vayan a poner el cuadrado de la distancia como respuesta. Por eso es que aquí nosotros sacamos raíz de 36 y raíz de 144. Entonces, esa sería esa pequeña notación. Y como de ahí, otra cosa que les quería mencionar es que siempre usen de manera general la función, el cuadrado de las distancias para evitarse el problema de derivar con raíces. Vamos a hacer otro problemita. ¿Dónde está uno que también era bacán por aquí? Lo tenía. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, este problema, a ver. Este problema que creo que por ahí, creo que alguien me lo envió, no estoy seguro. Este problema es también súper interesante, aunque aquí le faltaría, digamos yo, información. ¿Por qué? Para quienes ya, control B, para quienes ya hayan visto álgebra, esto pues ya lo saben, para quienes no hayan visto, ahí no hay problema. Porque dice, bueno, dice, siga usando el método de Lagrange. Siga el método de Lagrange para determinar los semiejes de esa elipse. 5x al cuadrado. Este ejercicio no lo he hecho, así que ahorita lo vamos a ir haciendo. 5x al cuadrado menos 6xy más 5y al cuadrado menos 32 igual 0. Entonces dice, me dice que encuentre los semiejes. Digo, perfecto. ¿Qué son los semiejes? Recordemos que si yo tengo una elipse, yo aquí, entonces este es el semieje.
que dependiendo si está hacia arriba o hacia abajo va a ser mayor o menor. Entonces aquí tengo un semieje A y un semieje B. Eso es lo que me está pidiendo. Ahora bien, pero yo me doy cuenta que aquí esta elipse, si es que ustedes a primera instancia, ustedes dicen, ah, pues, ¿qué era cuando nosotros en el primer parcial veíamos, por ejemplo, elipse o cosas así? ¿Qué era lo que hacíamos? Era completar cuadrados. Pero aquí tengo un problema, porque yo tengo 5x al cuadrado menos 6x por y más 5y cuadrado menos 32 igual a 0. Entonces yo digo, aquí tengo un gran problema, porque yo era lo que yo les mencionaba en el primer parcial. ¿Aquí qué tenemos? Un producto cruzado. Tenemos x por y. ¿Cómo yo cojo y despejo eso? Yo no voy a poder despejar eso. Para quienes ya han visto álgebra, cuando uno tiene productos cruzados, dense cuenta que las formas generales que nosotros teníamos era x al cuadrado más y al cuadrado más, por ejemplo, x más y por ejemplo, más, yo qué sé, 1. Entonces uno decía, bueno, ahí yo puedo completar cuadrados y es verdad, completaba cuadrados y conseguía la forma de la elipse. Pues, puede ser que esté desplazado o no. Pero la cosa es que en esto, cuando no hay productos cruzados, siempre las elipses o son así o son así. Cuando uno tiene productos cruzados, lo que pasa es que la elipse se inclina. Cuando uno tiene estos casos de productos cruzados, lo que pasa es que estas elipses ya no necesariamente están verticales o horizontales, pueden estar así. Entonces, hay un método que se usa en una matriz de rotación en álgebra lineal, que es para poder coger y poder determinar la ecuación de esa elipse rotándole los ejes. Hay un método que utiliza una matriz de rotación, diagonalización, algunas cosas por ahí, y rotan los ejes. Entonces, rotando los ejes pueden, ya por ahí, si ustedes se dan cuenta, cogen los ejes, los rotan. Y entonces, con estos nuevos ejes, ya pueden determinar entonces la ecuación la ecuación de la elipse. Pero eso no es material de este curso. A mí simplemente me interesa saber cuánto mide esto y cuánto mide esto. Dense cuenta, entonces, primer factor, cuando estén haciendo este problema y vean productos cruzados, ni siquiera intenten ponerse a resolver eso de despejar. Ustedes dicen, bueno, eso no se puede hacer de esa manera. Ahora bien, de manera general, una forma cuadrática de una elipse es de esta manera. Es a, x al cuadrado, más b, y al cuadrado, más, si no estoy mal, es c, x por y, más d, x al cuadrado, y, más, si no recuerdo, o sea, aquí simplemente lo que quiero dar a entender es lo siguiente. X y al cuadrado, si no estoy mal, más f por x más f por y más un valor, bueno, aquí más no, a, b, c, d, e, f, g más un h. Esto igualado a 0. Entonces, dense cuenta que para las matrices, para las elipses que nosotros conocemos, estos valores son 0 siempre. 0, 0, 0. Y los únicos que se mantienen, como ya les dije, eran estos de aquí. Estos donde estaban solas. Ahora bien, cuando ustedes tengan productos así cruzados, como ya les dije, lo que va a hacer ese efecto de los productos cruzados es coger y rotar la elipse. Entonces, esto en el fondo yo sé que va a ser una elipse rotada. Ahora bien, si es que además de tener esto de los productos cruzados, yo tengo estos términos de aquí, el x y el y, es decir, si yo tengo x al cuadrado más, por ejemplo, x por y más y cuadrado más x más y, por ejemplo, igual a 2, yo qué sé. Entonces, esto de aquí me está generando, este es el efecto que me genera la rotación. Pero si es que yo llegase a tener estos de aquí, los elementos individuales, el X y el Y, lo que genera esto es una traslación. Ambos generan traslación. Entonces, este de aquí está centrado en 0, 0, porque no están esos elementos. Si es que, por ejemplo, aquí yo hubiera tenido un X y un Y, ahí este ejercicio es complicadísimo, porque además de estar rotado, hubiera estado desplazado. Por ejemplo, hubiera podido estar por acá. Entonces, eso sí ya no lo ya no lo podrían hacer. Entonces yo digo, perfecto. En este caso, como yo les dije, lo que genera la traslación son estos elementos particulares sueltos, el X y el Y. Lo que genera la rotación es el producto cruzado. Entonces, ¿por qué les explico esto? Porque el anterior semestre me preguntaban, ¿y yo cómo sé si es que yo cómo voy a saber si es que la elipse está centrada en el 0, 0? Que es la mayoría de los casos de este tipo de problema. Si es que ustedes, ¿por qué no está centrada? ¿Por qué está centrada en el 0, 0? Porque no aparecen esas expresiones que me generen una traslación. Aquí lo único que tengo que genera es, yo tengo una elipse que está rotada. ¿Qué me genera esa rotación? Los productos cruzados X por Y. Y ya. Entonces yo digo, bueno, una vez que ya sabemos eso, que era lo que quería mencionar, entonces aquí, este problema, ¿cómo lo resuelvo por Lagrange? Uno dice, ¿y yo cómo voy a poder hacer esto? Entonces, apelamos a lo siguiente.
Entonces, aquí, déjenme borro esto por aquí. Aquí, yo digo, perfecto. Entonces yo tengo esta expresión. Yo sé que eso, no sé exactamente cómo va a ser, pero yo supongo que puede ser así. Es una elipse que está centrada en 0, 0 porque no está desplazada y está rotada. Yo digo, entonces por Lagrange, lo que yo voy a hacer es que yo quiero encontrar qué puntos. Estos vértices de aquí. Yo voy a poder encontrar estos vértices, ¿verdad? Entonces yo voy a poder encontrar estos vértices de aquí de la siguiente manera. Yo digo, bueno, yo me doy cuenta que si estoy centrado en 0, 0, yo puedo generar una función distancia, es decir, considerar esta distancia, la distancia entre todos los puntos. Yo voy sacando distancia, esto va a ser una función distancia que me saca todos los puntos. Pero ahora bien, tengo que tener una restricción. ¿Cuál es mi restricción? La restricción es que, como en el caso anterior con la esfera, los puntos que yo estoy considerando para sacar la distancia máxima y la distancia mínima tienen que estar en la elipse. Porque si no, yo podría muy sencillo coger un punto por acá y venir y digo, pues esta distancia es más grande que todas las que están aquí, pero este punto no pertenece a la elipse. Eso es lo que trato de decir. Entonces vamos a ver, ¿qué es lo que yo quiero optimizar? Yo quiero optimizar la distancia, es decir, ¿por qué yo optimizo distancia? Porque desde el centro hasta acá, esta es la distancia más larga y justamente para mi suerte, esa distancia más larga concuerda ¿con qué? Con el semieje. Entonces ahí es como uno va pensando que se puede resolver este problema. Entonces yo digo, perfecto. Entonces voy a generar una función de nuevo h, que es de nuevo es la función distancia, que va a ser la raíz de x, como estoy considerando, como yo sé que esta partecita de la elipse está centrada en 0, 0, es x menos 0 al cuadrado, más y menos 0 al cuadrado, más z menos 0 al cuadrado. Entonces simplemente me quedaría x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Pero como les dije, utilizar esa fórmula no me conviene, por esa raíz me va a hacer una ecuación, me va a generar un sistema de ecuaciones complicado de resolver. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Utilizo el cuadrado de las distancias, es decir, la función d de x, y z, que va a ser simplemente h de h al cuadrado de x, y z, y simplemente entonces va a ser igual a x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Dense cuenta que sí, lo que les mencionaba, no vamos a optimizar las distancias, vamos a optimizar el cuadrado de las distancias, por las razones que dijimos en el ejercicio anterior. Ahora bien, entonces ya voy a optimizar esa partecita. Entonces ya tengo, esta sería mi función objetivo. Y lo segundo que vamos a hacer sería ver las restricciones. Este es un ejercicio un poco largo, creo que lo voy a dejar simplemente planteado. Mañana lo resolvemos, porque ya me duele la garganta también. Que estaba, hoy hice esos 2 videos que se los subí a YouTube, entonces ando un poco cansado con respecto a eso. Y bueno, entonces, más por el tiempo. Entonces simplemente los voy a dejar planteado para que ustedes lo hagan, si desean, ¿no? No es obligación. Y mañana para que comprueben sus resultados. Entonces aquí, la única restricción que hay es que los puntos que yo tome, estos puntos de aquí, porque lo importante era que sepan qué era lo que se tenía que hacer. De ahí ponerse a resolver, hacer los cálculos es sencillo. Entonces aquí, los puntos que yo tome deben pertenecer a la elipse, es decir, deben satisfacer ¿qué? Esta ecuación. Porque para que pertenezcan a la elipse deben satisfacer esa ecuación. Entonces yo tengo 5. Sí, ¿no? Cierto que ya no estamos en el espacio. Muchas gracias, perfecto. Muy buena la aclaración de su compañero. Cierto que estamos en el plano, entonces ya no considero distancia en Z. Gracias por la aclaración, qué bueno que justamente me mencionabas ahorita. Sí, porque recuerden, estamos calculando distancias de X, Y. Perfecto, muchas gracias por la aclaración. Digo, bueno, entonces la restricción es que cualquier punto que yo tome, los que yo voy a considerar para calcular distancias máximas y mínimas, van a ser los que están en la elipse, es decir, los que están sobre la elipse rotada, que va a ser simplemente los que cumplan que 5x al cuadrado menos 6x por y más 5y cuadrado menos 32 debe ser igual a 0, porque como les dije, eso es una ecuación, yo tengo que definir una función, pero aquí como ya esto está igualado a 0, y digo, qué bonito, voy a definir f de x, y, z, y dale z, solo depende de x y y, ya, va a ser 5x al cuadrado menos 6x por y más 5y cuadrado menos 32 y ya está. Entonces, ¿cuál sería mi función objetiva? La que tenemos el cuadrado de las distancias. ¿Cuál sería mi función restricción? Esta de aquí, que es la que asegura que los puntos van a estar sobre el elipse. Y luego, ya teniendo estas dos cositas, vengo y planteo mi sistema. ¿Cuál va a ser mi sistema? El vector gradiente de la función objetivo, que la nombré como d, que depende de x y y, igual a lambda veces
el vector gradiente de la función restricción que depende de x y de ahí la función restricción que depende de x y igual a 0. Entonces simplemente resuelven eso y ya pueden entonces conseguir los puntos donde se optimiza, donde se minimiza esa partecita. Es lógico que van a obtener 4 puntos. ¿Por qué van a tener 4 puntos? Y de hecho, si sin siquiera resolver el ejercicio, ¿por qué van a obtener 4 puntos? Porque aquí hay 2 puntos donde se maximiza la distancia en los vértices. En este punto, de hecho, lo voy a poner en morado. En este punto de aquí, pero también se maximiza en el de acá. Entonces, en estos puntos de aquí, ustedes van a obtener máximos. ¿Dónde van a obtener mínimos? Justamente en estos puntos de acá, cuando la distancia es la menor posible. Aquí, cuando están en el eje menor. Entonces, aquí van a obtener mínimo y mínimo. Entonces, luego, ¿qué hacen? Una vez que obtienen, obviamente van a quedar 4 puntos. Yo qué sé, supongamos que les queda 1, 0, 0, 1, un medio, y de ahí un 3 medios, 3 medios. Ustedes no saben cuáles, por ejemplo, 3 medios, un medio. Ustedes no saben cuáles son estos puntos. Entonces, ¿qué hacen? Utilizan la función D, evalúan esos puntos y ya van a ver cuál es el máximo y cuál es el mínimo. Y luego, para encontrar el semieje, es decir, esta distancia de aquí, recordemos que ya no usan la función D, porque este era el cuadrado de las distancias. Ahí tendrían que usar la función H. Y ya con eso ya queda resuelto el ejercicio de determinar entonces los semiejes de esa partecita de ahí. ¿Alguna duda? No lo hago ahorita porque solo en 3 o 4 ejercicios. Ya de aquí el segundo parcial son ejercicios súper largos. Son problemas que ya en una única identidad se ven 3, 4, 5, 6 ejercicios. Por eso es que mismo hice esas videos, porque yo dije la anterior semana quedamos un poco flojos en ejercicio. Entonces por eso hice esos ejercicios para que quedara un poco más, para que complemente esa partecita. Y digo, bueno, eso sería todo por esta ayuntía. Si hay alguna duda, me la pueden decir ahorita, o si no, eso sería todo por esta ayuntía de aquí. Les agradezco mucho su presencia, que hayan venido. Espero que, pues, que haya quedado todo claro. Hemos hecho algunos ejercicios de algunos de estos tipos. He mencionado algunas cositas a tener en cuenta que espero que les ayuden cuando estén resolviendo esto. Este problema, háganlo, es un problema típico. Han salido en lecciones. Es común que les pongan ese elipse y la gente se asusta cuando ve el elipse. Háganlo para que tengan otro ejercicio que les pueda salir en lección o en taller, ya lo tengan ahí a la mano. Y eso sería todo. Así que muchísimas gracias y eso sería todo por esta ayudantía. Déjenme dejo de grabar. Ok, muchas gracias a ustedes por haber asistido. Que tengan bonita tarde. Gracias. Ok, gracias. Hasta luego, gracias. Revisen los videos, los que subí ayer. Ahí estaban interesantes.